mamá, papá, ya lo he decidido. Estoy dispuesto a regresar para heredar el patrimonio familiar. Al escuchar que su hijo finalmente cedía, los padres Mendoza no pudieron contener su alegría al otro lado de la línea. Recordando a la novia con quien él había salido ocultando su identidad, no pudieron evitar preguntar, ¿y esa novia tuya regresará contigo? Aún no le has contado tu verdadera identidad, ¿verdad? No, voy a terminar con ella. Al mencionar a Carla, la voz de Luis Mendoza se apagó ligeramente. En una semana, pondré fin a todo lo de aquí. Capítulo 1. Después de hablar un poco más, Luis colgó el teléfono, lo guardó y regresó al reservado. El reservado estaba lleno de gente y era muy ruidoso. Las conversaciones se detuvieron por un instante cuando abrió la puerta, pero él, como si no se hubiera dado cuenta, caminó directamente hasta donde estaba Carla y se sentó a su lado. Ella, distrayéndose un poco de su charla, miró a Luis, quien estaba sentado tranquilamente a un lado. Luis, ¿qué llamada fue tan larga? Antes de que él pudiera hablar, otra voz lo interrumpió. Aunque no había ningún francés presente, esa persona dijo una frase en francés. Carla, tú y Andrés, ¿cuándo piensan casarse? Al escuchar esto, la mano de Luis que sostenía la copa apretó con más fuerza, y las yemas de sus dedos palidecieron ligeramente. Carla, sin embargo, mantenía su actitud despreocupada. Tras echarle un vistazo, respondió a la pregunta en francés. La fecha la decidió la familia, será en 15 días. Al oír esto, todos los presentes miraron al unísono a Luis. Una de las amigas, arqueando una ceja, preguntó con un tono de curiosidad, si te casas con Andrés, ¿qué pasará con Luis? ¿Terminan? No. Carla negó con la cabeza, meció suavemente la copa de vino que sostenía, le dio un sorbo y luego continuó, casarse es solo para darle una satisfacción a la familia. El único al que amo es a Luis. Al escuchar esto, el reservado estalló en risas, y los sonidos de las bromas y burlas se sucedieron unos a otros. Carly, ¿cómo es que ahora te ha dado por el amor puro? Con una diferencia de estatus tan grande, ¿de verdad te importa tanto? Ella se volvió hacia él, la ternura y el amor en sus ojos eran tan intensos que casi podían palparse. Sin decir una palabra, respondió a la pregunta a la perfección. Algunas no podían dejar de maravillarse ante su expresión de enamorada. Parece que de verdad está enamorada. Pero, hablando de eso, ¿de verdad él no entiende francés? La pregunta fue hecha al aire, pero para su sorpresa, las demás, al oírla, soltaron la carcajada. Luis viene de una familia con dificultades, ¿de dónde va a tener dinero para estudiar un idioma minoritario? Tranquila, seguro que no entiende. Los sonidos de las burlas resonaban en sus oídos. Nadie notó que Luis, a su lado, respiraba un poco más rápido y que la mano que apretaba la copa ya tenía los nudillos blancos. No les había dicho que, en realidad, él sí entendía francés. Después de todo, él no era un chico pobre sin dinero, sino el hijo único del hombre más rico del mundo. Llevaban 5 años saliendo. Carla siempre había sido muy buena con él, excepto por no haberlo llevado nunca a conocer a sus padres. Al principio, él pensó que era por la diferencia de estatus entre ellos, ya que la familia Mendoza era una adinerada y prominente familia en Ciudad Costera. Así que, desde muy pronto, había tomado la decisión de contarle su verdadera identidad, que era el hijo único del hombre más rico, que solo había decidido ocultar su identidad y salir a experimentar el mundo porque no quería vivir eternamente bajo la protección de sus padres. Pero el destino quiso que, 3 días antes, viera en su estudio una invitación de boda roja. El novio era el joven Andrés, y la novia resultó ser Carla. Resulta que, mientras compartía momentos íntimos con él, ella ya había aceptado el matrimonio arreglado por su familia. Resulta que, por un lado, lo mimaba llamándolo cariño, y por el otro, se apresuraba a casarse con un marido de su mismo estatus, aprobado por su familia. En ese momento, sintió que ya no había necesidad de decírselo. De ahora en adelante, ella se casaría y él heredaría el negocio familiar. Ambos tenían un futuro prometedor por delante. Después de varias rondas de bebidas y de que el grupo hubiera disfrutado de una animada conversación, y como ya caía la noche, decidieron dispersarse y prepararse para irse. Luis salió del reservado detrás de todos y, tras dar unos pocos pasos, escuchó que una voz desconocida lo llamaba desde atrás. Señorito Luis. Capítulo 2. Luis se detuvo en seco. Al volverse, se dio cuenta de que quien lo llamaba era un socio comercial que antes suplicaba constantemente colaborar con su padre, el señor Mendoza. No pudo evitar suspirar por dentro. No quería revelar su identidad y estaba pensando en cómo salir del paso cuando una de las amigas que seguía a Carla lo miró de arriba abajo y soltó una risa burlona. ¿Qué señorito, Luis?
¿Acaso la ropa que lleva puesta vale más de $300 en total? ¿Cómo va a ser un señorito? ¡Qué gran chiste! Estas palabras desataron inmediatamente una serie de burlas. Esta vez no hablaban en francés, y Luis escuchó claramente sus comentarios despectivos, aunque no mostró ninguna reacción en su rostro. Fue Carla quien se enfadó, lanzando una fría mirada de advertencia hacia esa persona. La persona, un poco avergonzada, se contuvo un poco y dejó de burlarse tan descaradamente. Los demás, tras recibir también miradas de advertencia, gradualmente dejaron de meterse con él. Cuando los comentarios cesaron y esa persona no se acercó, Luis siguió a Carla en silencio. Los dos regresaron a casa sin intercambiar una palabra. Una vez en casa, ella se quitó el abrigo y lo colgó en un perchero antes de hablar de repente. En el futuro, no te llevaré más a este tipo de reuniones. Su voz y expresión seguían calmadas. Incluso al ser expulsado indirectamente de su círculo de amistades, no mostró el más mínimo cambio. Solo preguntó, ¿te avergüenzas de mí? Ella no pudo evitar reír. Intentó abrazarlo, pero él la esquivó. Solo pudo explicar con un tono de resignación. ¿En qué estás pensando? Simplemente no quiero que sufras humillaciones. Pero hay una diferencia de estatus entre nosotros, tarde o temprano nos enfrentaremos a este tipo de situaciones. ¿Acaso tu familia no te ha presionado para que aceptes un matrimonio arreglado? Luis la miró, tratando de detectar algún atisbo de culpabilidad en su expresión. Pero incluso al escuchar las palabras matrimonio arreglado, Carla solo se quedó rígida por un instante antes de recuperar rápidamente su actitud habitual. Luis, solo necesitas saber que la persona a la que amo eres tú. En cuanto a los demás problemas, yo me encargaré de resolverlos. Si no hubiera estado observándola detenidamente, difícilmente habría notado algo fuera de lo común. Terminando de hablar, Carla se dirigió primero al baño a asearse. Observando su espalda mientras se alejaba, él no dijo nada, pero no pudo evitar pensar. Tu solución es seguir el consejo de tu familia, casarte con uno y mantener a otro como amante. Cerca, en la mesita de noche, sonó una notificación de mensaje. Era el teléfono de Carla. Ella nunca le había ocultado su contraseña, así que desbloqueó el teléfono fácilmente. Al abrir la interfaz de mensajes, vio que era un mensaje de Andrés. Carla, mañana vamos a ver a los padres de ambos. Si no te quedas en mi casa hoy, ¿no se enterarán los mayores de lo de nuestra boda falsa? Sé que amas a tu novio, pero al menos estos días, ¿podrías darme un poco de consideración? Aunque las palabras sonaban serviles, Luis percibió sus intenciones. Primero usaría a los padres como excusa para pedirle que vivieran juntos, y después, seguiría usando esa misma excusa, yendo paso a paso, y yendo cada vez más lejos. Pero eso ya no le concernía. Él ya había decidido irse. Pensando esto, marcó el mensaje como no leído, volvió a dejar el teléfono en su lugar. Poco después, Carla salió del baño, tomó su teléfono y lo miró. Al instante, lo miró a él con expresión de disculpa. Luis, han surgido unos asuntos urgentes en la empresa y tengo que ir. Esta noche no volveré. Descansa bien. Se fue tan apresuradamente que no tuvo tiempo de fijarse en su reacción, ni de notar que Luis, quien antes siempre la acompañaba a la puerta y se quejaba, deseando que pasara más tiempo con él, esta vez no hizo el menor intento por detenerla, solo contempló su figura alejarse cada vez más. Con un din, poco después de que Carla se fuera, su propio teléfono también recibió un mensaje. Con solo una palabra de mi parte, Carla vino conmigo. Mañana nos verán los padres. Cuando nos casemos de verdad, ¿qué serás tú? ¿Un amante al que hay que ocultar? Las palabras de Andrés eran duras, pero lo que más le dolía a Luis era que la daga que usaban para herirlo se la había entregado personalmente la novia en quien alguna vez creyó que podría confiar su vida. Quizás Carla no lo sabía, pero incluso si él no hubiera descubierto la invitación, no habría podido ocultarle por mucho tiempo lo de su boda con otro, porque al día siguiente de que él encontrara la invitación, Andrés lo agregó como contacto y, desde entonces, no había parado de enviarle todo tipo de imágenes provocativas. Fotos de Carla acompañando a Andrés a probarse el traje de novia, fotos de ellos eligiendo el anillo de compromiso, fotos de ellos visitando juntos el lugar de la boda. Imagen tras imagen destruyeron por completo todo el amor que sentía por Carla. Esa noche, Carla no regresó. A Luis tampoco le importó en lo más mínimo. Al día siguiente, después de despertarse, se arregló rápidamente y fue directamente a la empresa a renunciar. Ese mismo día completó todos los trámites de dimisión. Durante la hora del almuerzo, comió con sus colegas en un restaurante cerca. Cuando les dijo que ya había completado los trámites de renuncia, un colega cercano no pudo evitar bromear.
Últimamente siempre veo videos que dicen que los compañeros que renuncian de repente es porque regresan a heredar el negocio familiar. Luis, ¿cómo renunciaste tan decididamente? ¿No irás tú también a heredar el negocio familiar? El colega solo lo dijo al pasar, pero Luis asintió levemente. Sí, voy a heredar el negocio familiar. Todos se quedaron perplejos por un momento, luego estallaron en risas, tomándolo como una broma sin darle mayor importancia. Luis sonrió y no explicó más. Después de comer, recogió sus cosas, las metió en una caja y, cargándola, regresó a casa. Cuando llegó, Carla estaba en casa. Al verlo entrar con la caja, se sintió extrañada. ¿Renunciaste? Él asintió y se dirigió hacia la habitación con la caja. Ella, sin embargo, frunció el ceño y lo llamó. ¿No te gustaba mucho este trabajo? ¿Por qué renunciaste de repente? Luis se detuvo, la miró y esbozó una sonrisa. Porque a partir de ahora tengo otro trabajo que quiero hacer más. Capítulo 3. Al oír esto, Carla no preguntó más, solo dijo, si el trabajo es muy agotador, puedes volver. Me duele el corazón verte trabajar hasta morir, Luis. Debes saber que yo puedo mantenerte. Luis negó con la cabeza, palabra por palabra, no soy un accesorio de nadie. Carla se quedó desconcertada. ¿Cómo vas a ser un accesorio? Luis no quiso seguir escuchando y la interrumpió. ¿Cómo es que hoy regresaste tan temprano? ¿No fuiste a la empresa? Últimamente he estado muy ocupada con el trabajo y no he tenido tiempo para estar contigo. Hoy pensé en sacar algo de tiempo para acompañarte. Al relajarse su entrecejo, volvió a ser esa novia complaciente con él. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cenar en un restaurante o ir al cine? Hoy haré lo que tú quieras, te acompañaré en todo. Si fuera Luis de antes, seguramente se habría conmovido al escuchar esto. Después de todo, él sabía que ella era la heredera del Grupo Mendoza y que tenía mucho trabajo que gestionar cada día, así que el que estuviera dispuesta a sacar tiempo para acompañarlo en lo que él quisiera, al menos probaba que ocupaba una parte importante en su corazón. Pero ahora, al mirarla, no podía evitar pensar, ¿estará muy ocupada con el trabajo, o con los preparativos de la boda? ¿Cómo lograba, por un lado, preparar la boda con otro hombre, y por el otro, venir a consolarlo a él diciendo que solo lo amaba a él? Al final, no desenmascaró su mentira. Solo le quedaban unos pocos días, luego desaparecería de su vida sin dejar rastro. Negó con la cabeza rechazando su propuesta, pensó un momento y dijo, acompáñame a hacer una limpieza general. Muchas cosas de la villa ya están viejas, no sirve de nada guardarlas. Carla aceptó y lo acompañó a limpiar durante un buen rato. Pero, al final de la limpieza, se dio cuenta de que todas las cosas que él había apartado eran, precisamente, aquellos artículos de pareja que habían comprado juntos. Desde tazas, hasta accesorios, desde la ropa, hasta las zapatillas, todo fue arrojado al contenedor de basura sin la menor vacilación. La sonrisa en su rostro se fue endureciendo a medida que él desechaba más y más artículos de pareja. Cuando el último artículo cayó en el contenedor, la angustia en su corazón ya no pudo ocultarse. Luis, tú, ¿es que sabes algo? ¿Qué podría saber? ¿Acaso me ocultas algo? Él arqueó una ceja, miró a Carla y, esquivando su pregunta, le devolvió la cuestión. Ella desvió la mirada, sin atreverse a verlo a los ojos. Guardó silencio un momento y, al final, no respondió directamente, solo tomó su mano y dijo, Luis, pase lo que pase, solo debes recordar que es a ti a quien amo. Él esbozó una mueca y no dijo nada más. Después de la limpieza general, Carla insistió en llevar a Luis a una cita. Para que no notara nada extraño, no se negó. Ella lo llevó a cenar, al cine, y finalmente el coche se detuvo en una sala de subastas. Justo cuando iban a entrar, vieron a un hombre vestido con un traje elegante que se dirigía hacia ellos. Su expresión mostró un instante de incomodidad, que Luis captó de inmediato. ¿Qué pasa? Es un conocido. Nada más decirlo, el hombre se detuvo frente a ellos, les saludó con una sonrisa y ella presentó las presentaciones. Es el hijo de un amigo de la familia, Andrés. Hizo una pausa antes de presentar a Luis. Él es mi novio, Luis. Al escuchar la marcada diferencia entre ambas presentaciones, la sonrisa de Andrés se congeló por un instante, pero luego, forcejeando, logró mantenerla y extendió su mano hacia Luis. Hace tiempo que oía hablar de que el novio de Carla era muy guapo, y ahora que lo veo, es cierto. Mientras hablaba, el grupo de amigas que se habían burlado de él en francés el día anterior también se acercó y, en una dirección donde Luis no podía ver, le guiñaron un ojo a Carla. Entonces supo que este encuentro no era casualidad, sino que ellas habían traído a Andrés a propósito. La rabia ardía en su interior, pero si estallaba de repente en un lugar como este, sería más difícil de explicar. No tuvo más remedio que contener toda su furia.
En la subasta, el asiento de Andrés estaba justo al lado de Carla. A diferencia de sus provocaciones por mensaje, en persona era generoso y culto. Al saber que a Carla le interesaba la porcelana, charló animadamente con ella sobre el tema. Carla, que al principio lo rechazaba, gradualmente fue acercándose más a él, hasta que Luis tosió, y entonces Carla recordó que lo había estado dejando de lado. Inmediatamente, con un tono dulce, dijo, ¿te aburres, Luis? Sé que no te interesan estas cosas. Si algo te gusta, puedes pujar directamente. Él no había hablado todavía cuando, desde los asientos de atrás, llegaron los susurros de sus amigas. Aunque hablaban en voz baja, al estar solo a una fila de distancia, Luis las oyó con toda claridad. Carly sabe cómo salvarle las apariencias a Luis. Aunque le interesara, ¿qué? No entiende de nada. Probablemente no sepa ni cómo levantar la palomita para pujar, jajajaja. Exacto, seguro que es la primera vez que viene a una subasta de alta sociedad. Capítulo 4. Mientras hablaban, lanzaron miradas despectivas hacia Luis. Aunque pretendían ser susurros, él tenía la sensación de que lo decían a propósito para que él las oyera. No les hizo caso. Después de todo, la próxima vez que se vieran, ellas tendrían que estar frente a él con respeto, y llamarlo señorito Luis. En ese momento, la transacción de la pieza anterior terminó y la siguiente obra fue llevada a la plataforma. Era una escultura de jade con el tema Gruz y Pino largo vida, de una calidad de jade excelente. Pero lo más importante era la presentación del subastador, que decía que era una obra del gran maestro Sun Zeng, el patriarca de la escultura en jade. Al oír esta presentación, Andrés se emocionó al instante y levantó su palomita de puja. Carla, esta pieza tiene un valor coleccionable enorme. Pasado mañana es el cumpleaños de la abuela Mendoza, podríamos comprarla como regalo para ella. Cuando Luis oyó el nombre del gran maestro Sun Zeng, instintivamente alzó la vista para mirar la obra en la plataforma. Tras echarle un vistazo, retiró la mirada. Su voz, serena y fría, cayó como un balde de agua helada sobre Andrés. Esta es falsa. Andrés lo miró incrédulo. Iba a preguntarle qué sabrás tú, palurdo, pero al ver a Carla sentada a su lado, contuvo su furia y dijo forzando una sonrisa, ¿cómo lo ve usted, señor Luis? Porque la auténtica, el hijo del hombre más rico, el señorito Luis, se la regaló a su abuela. Solo había una en el mundo. La auténtica estaba en su casa, así que la que estaba en la plataforma, sin duda, era falsa. Su intención era advertirles de buena fe, pero apenas salieron esas palabras, Andrés no pudo evitar soltar una risa burlona, e incluso el grupo de amigas de Carla comenzó a reírse abiertamente. Luis, si no entiendes, no finjas. ¡Qué vergüenza! Exacto. Y encima dice que el hijo del hombre más rico se la regaló a su abuela. ¿Acaso estabas escondido debajo de la cama para verlo? No creerás que por llevar el mismo apellido puedes relacionarte con el señorito Luis, ¿verdad? Las burlas del grupo fueron subiendo de volumen, hasta que finalmente Carla, con el rostro serio, puso fin a sus sarcasmos. Ella miró a Luis y tomó su mano. Luis, sé que últimamente has estado leyendo algunos libros de apreciación, pero el nivel de apreciación no se mejora solo con libros. Andrés ha estado asistiendo a subastas desde pequeño y además ha estudiado bastante la escultura en jade, naturalmente sabe un poco más que tú. No dijo nada excesivamente duro, pero entre líneas, también daba a entender que él estaba diciendo tonterías. Luis sonrió levemente y no dijo nada. Finalmente, Andrés gastó $100 millones para adjudicarse la escultura de jade a un precio exorbitante. En el momento en que ella pasó la tarjeta, Luis sonrió. Se preguntaba qué pensaría la abuela Mendoza cuando supiera que ella había gastado 100 millones en comprar una falsa escultura de jade para regalársela. No hizo nada para impedirlo, ni le dio importancia. Se levantó y fue al baño. Justo cuando terminaba de lavarse las manos, una voz familiar sonó a sus espaldas. Luis, creía que me había explicado con suficiente claridad. Y aún así eres capaz de quedarte sin dignidad, ¿tan desesperado estás por ser el tercero en discordia? Su voz era aguda y estridente, muy diferente a la del joven rico maduro y educado de momentos antes. Luis alzó la mirada con frialdad, se volvió hacia él y dijo, señor Andrés, espero que lo tenga claro, quien ha estado con ella 5 años soy yo. El término, tercero en discordia, difícilmente me correspondería a mí, ¿no cree? Dicho esto, Luis intentó pasar por su lado para irse, pero el otro no estaba dispuesto a dejarlo ir y continuó con sarcasmo, sí, 5 años juntos, y aún no se casa contigo, ¿nunca te has preguntado por qué? Yo soy el heredero de la familia Andrés, ella es la heredera del grupo Mendoza, somos iguales en posición. ¿Y tú? ¿Tienes un padre jugador, una madre enferma, un entorno familiar tan desastroso, sin nada?
¿En qué aspecto estás a su altura? Luis se detuvo en seco. Este entorno familiar era una invención suya, pero nunca imaginó que Carla se lo habría contado también a Andrés. No pudo evitar reírse con sarcasmo de sí mismo. Si realmente tuviera ese entorno familiar, entonces, ¿acaso su supuesta novia, esa que decía que solo lo amaba a él, le había entregado a otro hombre una segunda daga para herirlo? Realmente, no estoy a su altura. Sintió un dolor en el corazón. Miró a Andrés y de repente, la opresión que sentía en el pecho se desvaneció. Ustedes dos son la pareja perfecta. Les deseo que lleguen a buen puerto. Tras decir esto, volvió a dar un paso para marcharse. Poco después de salir, sonó el tono de llamada de su móvil. Era su madre, la señora Mendoza. Luis, regresa pronto. Toda la familia te está esperando y te hemos preparado un montón de regalos. Tu padre y yo te compramos un castillo en el extranjero, tu tía te compró un reloj de pulsera de diamantes, dicen que lo llevaba un rey inglés, y tu tío también, te preparó un garaje lleno de coches de lujo. Mientras escuchaba a su madre hablar sin parar sobre todos los regalos que la familia había preparado para su regreso, Luis no pudo evitar sentirse exasperado. Mamá, voy a heredar el negocio familiar, no a malgastar el patrimonio familiar. Apenas había terminado de hablar, una voz familiar sonó detrás de él. ¿Heredar qué patrimonio? Capítulo 5. Luis se quedó paralizado, colgó la llamada instintivamente y no pudo evitar pensar, ¿por qué a esta gente le gusta tanto hablar de repente por la espalda? Se volvió y vio la expresión nada halagüeña de Carla. Después de reflexionar un momento, explicó, no es nada. Unos compañeros me preguntaron qué iba a hacer después de dejar el trabajo y les dije en broma que volvía a casa para heredar el patrimonio familiar. Carla frunció el ceño, él no era precisamente de los que bromeaban mucho. Instintivamente, sintió que algo no cuadraba. Iba a preguntar, pero Luis ya se había alejado varios pasos y, volviéndose a mirarla, dijo, ¿no vamos? Todavía quedan algunas piezas de joyería por mostrar. Al oír esto, Carla pensó que quizás quería comprar algunas joyas, así que asintió y lo siguió. Al regresar a la sala de subastas, Carla pujó por varios lotes siguientes de relojes y ropa de edición limitada a precios altos y, después de que se los envolvieran, se los entregó a Luis. Luis miró las cajas en sus manos y dijo suavemente, yo no uso estas cosas. Carla, sonriendo, lo abrazó. Poco a poco te acostumbrarás. No temas malgastar dinero, te lo compraré toda la vida. Él abrió la boca, pero al final no dijo lo que pensaba. No llevaba esas cosas de millones. Sus relojes, sus colecciones, valían cientos de millones cada uno. La subasta había terminado, la gente comenzaba a salir y Carla, Luis y los demás tampoco se quedaron mucho tiempo. Todos habían llegado en sus propios coches, así que en principio cada uno podía volver a su casa. Pero justo cuando se subieron al coche y aún no lo arrancaban, Andrés tocó la ventanilla del copiloto. La ventanilla bajó lentamente, mostrando a una persona irreconocible con el Luis sarcástico y mezquino del baño. Carla, mi coche se ha averiado, ¿podrías llevarme a casa? Carla frunció el ceño e iba a rechazarlo, pero él añadió, tu padre y tu madre te dijeron que me cuidaras, ¿no te acuerdas? Carla, como si recordara algo, puso mala cara, pero al final aceptó. Al ver que ella asentía directamente, la sonrisa en su rostro se acentuó, y acto seguido se atrevió a pedir más, mirando a Luis. Pero me mareo, no puedo ir en el asiento trasero, ¿qué hacemos? Carla miró a Luis, pero antes de que pudiera hablar, él ya había abierto la puerta y bajado, cambiándose directamente al asiento trasero. Sus movimientos fueron fluidos, Carla aún no había reaccionado y él ya estaba sentado en la parte trasera. Sus palabras se atascaron en su garganta, ni salían ni entraban, resultando muy molestas. Ella titubeó, quiso decir que era solo un asiento, que no le diera tanta importancia, pero cuando miró hacia el asiento trasero por el retrovisor, él ya tenía los ojos cerrados, como si quisiera descansar. Justo entonces, Andrés se subió al coche. Al cerrar la puerta y verlo a él con los ojos cerrados en el asiento trasero, esbozó una sonrisa de satisfacción. Luis, da igual que ahora quien le guste siga siendo tú, ¿acaso no termina cayendo en mis manos todo lo que quiero? Conseguir su corazón es solo cuestión de tiempo. Pensando esto, su ánimo mejoró de repente y, al mirar a Carla, sus ojos se llenaron de ternura. ¿El señor Luis está cansado? Mejor que descanse un rato. Quizás percibiendo la rareza de Luis, Carla no habló mucho con Andrés, solo asintió y, en silencio, puso el coche en marcha. Luis, sin saber cuándo, se durmió de verdad. Cuando despertó, el coche ya estaba aparcado en el garaje de la villa de los Mendoza, y Andrés hacía tiempo que no estaba. Carla le acarició la cara. ¿Despierto?
estabas profundamente dormido y no tuve corazón para despertarte. Su mente aún estaba algo nublada. Asintió, abrió la puerta y bajó del coche. Sin esperar a Carla, se dirigió directamente hacia la puerta principal. Cuando Carla bajó del coche, él ya había llegado a la entrada. Ella lo siguió rápidamente y lo acorraló en la puerta. ¿Estás enfadado? Andrés es solo el hijo de un amigo de la familia, no le des importancia. Él murmuró un sí. Carla pensó que seguía enfadado, lo tomó del brazo y susurró con resignación, de verdad, es solo el hijo de un amigo de la familia, cariño. Solo te amo a ti, lo sabes. Después de hablar, al notar la fragancia a rosa silvestre en él y recordar que hacía tiempo que no estaban tan cerca, bajó la cabeza para besarlo, pero él la apartó de un empujón. Ante su expresión de asombro, Luis entró directamente. No me encuentro bien, voy a descansar a la habitación. Dicho esto, cerró la puerta con llave, bloqueando por completo cualquier posibilidad de que Carla entrara. A la mañana siguiente, en el comedor de la planta baja, Luis y Carla desayunaban cuando su teléfono, que estaba a un lado, sonó de repente. Era la alarma que había programado hacía un tiempo, la nota decía día de conocer a los padres. Carla también vio esas palabras. Antes, él había planeado contarle su identidad, así que le pidió que fuera a su casa a conocer a sus padres, y ella aceptó. Se miraron. Luis pensaba en cómo cancelar este encuentro cuando, al momento, su teléfono también sonó. Era una llamada de Andrés. No se sabía qué le dijo, pero su expresión cambió y, al volver con él, le pidió disculpas y canceló el encuentro. Luis, hoy me ha surgido algo urgente que atender, ¿puede ser que vaya a conocer a tus padres otro día? Capítulo 6. Ella esperaba que se quejara o se enfadara, pero en su lugar, él asintió con tranquilidad. Justo, hoy yo también tengo cosas que hacer. Poco después de que Carla se fuera, Luis también salió de casa. Fue de compras al centro comercial y compró un regalo para cada uno de los amigos con los que quedaría luego. Cuando llegaron al lugar de la cita, todos abrieron los paquetes y, al ver que cada caja contenía un artículo de lujo nuevo, exclamaron al unísono: Luis, ¿dónde has encontrado tantas imitaciones? Parecen totalmente auténticas. Son todos auténticos. Al ver lo encantados que estaban, no pudo evitar reír. Tras explicarlo y notar su incredulidad, les contó su verdadera identidad. En realidad, lo que os dije antes sobre que mi padre era jugador y mi madre estaba gravemente enferma era falso. Mi verdadera identidad es Luis Mendoza, el hijo único del hombre más rico. Esta despedida es porque voy a casa a heredar el patrimonio familiar. Al oír esto, todos primero se quedaron atónitos, luego sorprendidos, y finalmente eufóricos, exclamando que el joven de la familia adinerada había estado todo el tiempo entre ellos. Los gritos estuvieron a punto de levantar el techo del restaurante. Después de celebrarlo, alguien recordó a Carla y preguntó rápidamente: pero si tú te vas, ¿qué pasará con Carla? ¿Ella ya sabe tu verdadera identidad? Al mencionar a Carla, la sonrisa en su rostro se desvaneció un poco. Ella planea casarse con otro. Imposible. Al oír esto, sus amigos mostraron total incredulidad. Ella siempre nos ha parecido un caso raro de cerebro enamorado entre los ricos. Sí, hace 3 años dijiste que te gustaba la flor de la reina de la noche, y ella gastó una fortuna en comprar todas las flores de la reina de la noche del mundo solo para hacerte sonreír. Hace 2 años te contagiaste de gripe, ella canceló un negocio de cientos de millones y volvió del extranjero para cuidarte personalmente, sin atreverse a cerrar los ojos en toda la noche. Y hace 1 año, el coche en el que iban tuvo un accidente, la dirección en la que el camión perdió el control y chocó era hacia ti, y para protegerte, ella giró bruscamente la dirección. Al final, tú saliste ileso, y a ella se le rompieron 3 costillas, estuvo 3 meses en cama y casi no logra despertarse. Ahora que se va a casar, ¿cómo es posible que el novio no seas tú? Al escuchar a sus amigos hablar de aquellos sucesos pasados, a Luis aún le llegaba al corazón. En aquel entonces, Carla realmente lo amaba hasta el punto de arriesgar su vida por él. Pero ahora, negó con la cabeza y sonrió levemente. Ella me ama, pero su familia cree que no estoy a su altura y la presionan para que se case. Yo no había tenido tiempo de contarle la verdad, y ella ya había mandado imprimir las invitaciones. Por lo que dice, probablemente después de casarse quiera tenerme como amante. Los amigos, al oír esto, estallaron al instante. ¿Qué? ¿Amante? ¿Hacer que el hijo único del hombre más rico sea su amante? La familia Mendoza está loca. Bien. Luego llegará el momento en que se arrepienta amargamente de haberlo despreciado. Exacto.
Si ella se entera de que te marchas a escondidas, no se volverán locos en su familia cuando sepan tu verdadera identidad. En ese momento, Carla y Andrés entraron por la puerta y, al oír sus palabras, fruncieron el ceño. ¿Qué verdadera identidad? Al verlos entrar juntos, un amigo, indignado, iba a hablar pero Luis lo detuvo. Él miró a los recién llegados con frialdad. ¿Qué hacéis aquí? Al ser preguntada, Carla no pudo evitar sentirse culpable, su mirada se volvió evasiva. Nuestras dos familias tienen un negocio y quedamos para hablar. Al oír su respuesta, Luis sonrió. Por supuesto que sabía de su negocio, un negocio matrimonial. Como tenían que hablar de negocios, Carla y Andrés no se sentaron con ellos, sino en una mesa aparte, no muy lejos, justo para que Luis pudiera ver sus interacciones íntimas. Por ejemplo, él le cortaba el filete, ella le compartía su comida favorita, él le pasaba servilletas, ella le limpiaba la comisura de los labios manchada. El ir y venir de los dos enfurecía a los amigos de Luis, pero él mantenía la calma. Capítulo 7. Terminada la comida, el grupo de Luis se disolvió, y Carla propuso llevarlo a él y a Andrés a casa. Quizás por lo ocurrido con el asiento del copiloto la vez anterior, Carla había aprendido la lección. Para esta ocasión, optó por usar el Rolls Royce alargado de la familia, con chofer, así se evitaba cualquier discusión sobre el asiento delantero. El coche se dirigía con suavidad hacia la casa de la familia Andrés, el camino era despejado y nadie esperaba que ocurriera un accidente en ese momento. Un camión fuera de control se acercaba a toda velocidad desde otra dirección. El chofer, instintivamente, giró el volante bruscamente, pero aún así se escuchó un imán, era inevitable que los dos vehículos chocaran. Cuando las ventanas estallaron, Luis, debido a la inercia, se inclinó hacia un lado y en ese momento vio cómo Carla protegía a Andrés, quien estaba a su lado, no solo evitando que sufriera ningún daño, sino también calmándolo. La conciencia de Luis se fue nublando poco a poco, y de repente recordó el accidente del que habían hablado sus amigos. En aquel entonces, era su cuarto año juntos, y sus sentimientos por ella estaban en su punto más álgido. También fue en un cruce, también un camión que se abalanzaba sobre ellos. La dirección desde la que venía el camión era precisamente la de ella. En medio del pánico, al darse cuenta de que no podía esquivarlo, giró forzosamente el volante para que el lado donde ella estaba recibiera el impacto frontal. La parte delantera del coche quedó hundida, ella quedó atrapada en el asiento del conductor. Los bomberos y los médicos trabajaron conjuntamente durante mucho tiempo para finalmente sacarla del coche. Casi muere ese día, pero aún así, cuando despertó fuera de peligro, sus primeras palabras fueron para preguntar por su seguridad. Ahora, en el mismo tipo de accidente, la diferencia era que la persona a quien protegía instintivamente ya no era él. La parte trasera del Rolls Royce alargado quedó destrozada, con un aspecto desgarrador. No fue hasta que todos bajaron del coche que Carla, quien había estado calmando a Andrés, finalmente vio a Luis, en silencio, sosteniéndose la sien sangrante. Afortunadamente, sus heridas no eran graves, después de ser vendado en el hospital, no hubo mayores problemas. Solo que, como la herida era en la cabeza, el médico recomendó que permaneciera en observación en el hospital un par de días. Carla, al ver la venda en su cabeza, mostró un rostro lleno de remordimientos. Luis, lo siento, en ese momento solo pensé que pronto tendré un proyecto con Andrés y necesitamos aparecer juntos, su rostro no podía lastimarse, por eso lo protegía a él. Si quieres golpearme o regañarme, lo acepto, pero por favor, no dejes de hablarme, ¿de acuerdo? Su actitud al disculparse era muy sincera, y su razón parecía comprensible. Si Luis no hubiera recordado que su boda era en menos de 15 días, él bajó la mirada y permaneció en silencio. No dijo que la perdonaba, ni que no lo hacía. Su expresión se mantuvo impasible de principio a fin. Las disculpas de Carla no cesaban, no paraba de decir lo siento. De repente, como si recordara algo, sus ojos brillaron con un rayo de esperanza. Falta poco para tu cumpleaños, ¿qué tal si te doy tu regalo antes de tiempo? ¿Qué quieres de regalo? Te lo compraré. Al oír esto, finalmente alzó la vista para mirarla, pero su mirada permaneció impasible. Entonces cómprame un boleto de avión, para ir a Ciudad L dentro de 3 días. ¿Para qué ir a Ciudad L? Ella estaba un poco sorprendida, pero pronto se dio a sí misma una respuesta. ¿Quieres viajar? Luis no le dio explicaciones, asintió y solo murmuró un sí. Carla no preguntó más, abrió su teléfono frente a él y compró un boleto de avión a Ciudad L. Después de comprar el boleto, añadió, durante este tiempo tengo asuntos que atender, no tengo tiempo para acompañarte. Ve primero a Ciudad L a divertirte, cuando tenga tiempo te acompañaré yo también.
Un boleto de avión es un regalo de cumpleaños muy pequeño, luego te compensaré con una gran sorpresa. Luis negó con la cabeza, sonrió levemente y dijo, no es pequeño, para nada pequeño. Después de todo, este boleto de avión era su pasaje a casa. Carla, gracias por tu regalo, por enviarme a casa con tus propias manos. Capítulo 8. Durante estos 2 días de hospitalización, Carla pareció volver a los inicios de su relación, cuidándolo con esmero. Pero los buenos tiempos duraron poco, y sus atenciones también terminaron el día del alta. Ella, por un lado, dijo que tenía asuntos en la empresa y que el chofer lo llevaría a casa, y por otro, él recibió un mensaje provocativo de Andrés. Lo siento, Carla y yo estamos a punto de casarnos. Hoy me acompañará a cenar a la casa familiar. Me temo que no tendrá tiempo para recogerte del hospital. Luis no le dio importancia al mensaje, simplemente volvió a casa en silencio y comenzó a hacer las maletas. El día de la partida, se levantó muy temprano. 7 horas antes del despegue, estaba sacando las maletas una por una cuando se encontró con Carla, que volvía a casa. Al ver varias maletas apiladas a la entrada de la villa, su rostro mostró pánico y de repente sintió un presentimiento de inquietud. ¿Qué significa esto? ¿No te dije que iba a viajar a Ciudad L? Tú misma me compraste el boleto, ¿lo olvidaste? Su expresión era de total naturalidad, como si realmente se preparara para un viaje, pero su explicación no la convenció. ¿No ibas a hacer 1 o 2 días? ¿Hacía falta llevar tanto equipaje? Luis esbozó una sonrisa forzada. Llevaré más ropa, quiero tomarme muchas fotos. Pero antes a él no le gustaba tanto fotografiar, y cuando viajaban juntos nunca llevaba tantas cosas. La inquietud se extendió desde su corazón por todo su cuerpo, hasta el punto de que deseaba abrir sus maletas allí mismo para revisar si realmente era como él decía. Iba a hacerlo cuando un sonido de teléfono urgente la interrumpió. Era una llamada de Andrés. Después de contestar, no se supo qué le dijo al otro lado. Carla guardó silencio un momento y finalmente salió primero. Antes de irse, no olvidó advertirle una vez más a Luis. Luis, no te entretengas demasiado. Cuando sepas el vuelo de regreso, envíamelo, iré a recogerte. Él no respondió, porque sabía que no volvería. Este encuentro era una despedida eterna. 5 horas antes del despegue, cambió la contraseña de la puerta principal. La cambió de su cumpleaños al de Andrés, y luego pegó una nota en la puerta. Después de todo, esta será la casa del señor Andrés en el futuro, es mejor poner la contraseña como su cumpleaños. 3 horas antes del despegue, buscó todas las fotos que tenía con Carla en la villa y las fue echando una por una a una palangana con fuego. Ella se lanzaba a sus brazos y se besaban bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, repitiendo una y otra vez que él era suyo. Le declaró su amor bajo un atardecer estrellado, jurando amarlo para toda la vida. Ella se interpuso frente a un coche por él, se rompió 3 costillas, sus redes sociales estaban llenas de él. Juntos atravesaron la primavera, pisaron el verano, dieron la bienvenida al otoño y buscaron el invierno. Ahora, los recuerdos se quemaban poco a poco, y ellos también habían terminado por completo. 2 horas antes del despegue, sonó su teléfono. Al abrirlo, vio que Andrés le había enviado un video. En el video parecía ser una cena familiar, estaban los amigos de Carla, los amigos de Andrés y los mayores de ambas familias. Muchos rodeaban a Carla y Andrés, los 2 temas centrales, y las voces de alboroto se sucedían unas a otras. Un beso, un beso, un beso. Vamos, Carly, si te casas en unos días, no hay por qué tener vergüenza de besarlo. Entre el jaleo, Andrés, con las mejillas sonrojadas, bajó la cabeza y se acercó a ella. Los gritos de la gente crecían cada vez más, instándolo a besarla. Carla miró fijamente a la persona frente a ella, finalmente cerró los ojos, alzó la mano y le sujetó la nuca. El video se reproducía una y otra vez. En la 7ª vez, llegó un mensaje de Andrés. Luis, ¿lo ves? Yo soy el yerno heredero reconocido por todos en la familia Mendoza. Tu familia es tan pobre, ¿cómo podría la familia Mendoza aceptarte? Con ese entorno familiar, lo más que podrías aspirar es a casarte con una mendiga. ¿Qué importa que ella te ame? Sus defensas las estoy derribando poco a poco. Primero me acompañó a conocer a los padres, luego a vivir juntos, y hace un momento me besó. Dime, ¿cuánto falta para que vayamos más allá? Luis no respondió a su mensaje, solo imprimió en silencio, una por una, todas las fotos y mensajes provocativos que él le había enviado durante estos días, los compiló en una pila y los dejó en la sala de estar vacía. 1 hora antes del despegue, dejó una última frase en esa pila de papeles impresos. Carla, felicidades por tu boda. Nosotros hemos terminado.
Luego, salió de la urbanización arrastrando su maleta, tomó un taxi y se dirigió rápidamente al aeropuerto. Carla, de ahora en adelante, yo regreso a ser el joven heredero de la fortuna. No tendré nada más que ver contigo. Capítulo 9. Aeropuerto de Ciudad L. Cuando Luis salió del aeropuerto arrastrando su maleta, un Bugatti que a simple vista era extremadamente lujoso ya lo esperaba afuera. En cuanto lo vio acercarse, el hombre que aguardaba junto al coche abrió inmediatamente la puerta. Joven maestro, suba por favor. Subieron el equipaje. Mientras se acomodaba, comenzó a conversar naturalmente con el hombre que se sentó al volante. Tío Lee, ¿cómo es que eres tú quien me recoge? ¿Y los choferes de la casa? El tío Lee sonrió, las arrugas en la comisura de sus ojos lo hacían parecer aún más amable. El coche arrancó y se adentró suavemente en el tráfico, y su voz se oyó. El joven maestro no ha vuelto en tantos años. Cuando supe que regresaba hoy, me ofrecí para encargarme de esto. Parece que el tío Lee me ha echado de menos. Luis sonrió, con un dejo de broma en sus ojos. Luego, preguntó por la situación en casa. ¿Qué tal han estado mis padres estos años? El tío Lee había sido el mayordomo de la familia Mendoza durante décadas, prácticamente había visto crecer a Luis. Para él, era como un anciano de la familia, por lo que su trato no era distante. Ante su broma, no lo negó, sino que asintió y dijo, la verdad es que sí. El señor y la señora han estado bien en casa, gozan de buena salud. Aparte de extrañarte, no hay mucho más. Luis y el tío Lee conversaron durante todo el camino. Cuando el coche se detuvo frente a la villa de los Mendoza, él ya tenía una idea general de la situación familiar de los últimos años. Al bajarse del coche, se dirigió directamente a la villa. Al abrir la puerta, un grupo de empleados domésticos ya lo esperaba. Al verlo entrar, sus voces y movimientos fueron al unísono. Bienvenido a casa, joven maestro. Él, un tanto exasperado, se llevó la mano a la frente. El tío Lee se acercó con las maletas, los empleados las tomaron y las subieron. Al ver su expresión de resignación, el tío Lee dijo riendo, el señor y la señora valoran mucho el sentido del ritual. Cuando supieron que el joven maestro volvía, los entrenaron toda la noche para esta ceremonia de bienvenida. Ahora deben estar en la sala esperándolo. Luis asintió. Aunque todo era realmente exagerado, no dijo nada que pudiera aguar la fiesta y fue directamente a la sala. Efectivamente, la sala estaba llena de gente, su padre, su madre, sus tíos, todos estaban allí. Se acercó a saludarlos uno por uno y se sentó junto a su padre y madre. Al ver sus expresiones de preocupación, su habitual tranquilidad se quebró de repente. Luis se apoyó en el hombro de su madre, y una inexplicable sensación de injusticia inundó su corazón. Desde pequeño, había sido mimado por todos los mayores y nunca había salido perdiendo. Hasta que, para ganar experiencia, ocultó su identidad y fue a Ciudad Costera, donde conoció a Carla. Estuvieron juntos 5 años, Luis le entregó su corazón sincero. En ese entonces, realmente quería pasar el resto de su vida con ella, y estaba seguro de que tarde o temprano se convertirían en el uno para el otro. Lástima, que al final estuvo a punto de convertirse en su amante mantenido sin saberlo, y todo su corazón sincero finalmente había sido arrojado a los perros. La señora Mendoza notó su estado de ánimo sombrío y le dio una palmadita en el hombro. Lo pasado, pasado está. Lo que menos nos asusta es equivocarnos, a lo sumo empezamos de nuevo. Lo que más tenemos es margen para el error. Al escuchar el consuelo de su madre, el corazón de Luis por fin se alivió un poco. Al ver esto, los demás se apresuraron a cambiar de tema y sacaron los regalos que habían preparado. Al verlos, se dio cuenta de que lo que su madre le había dicho por teléfono no era en absoluto exagerado, sino incluso modesto. Desde escrituras de propiedades hasta llaves, una pila gruesa sobre la que se amontonaba un largo llavero. Lo más llamativo era el reloj de diamantes colocado en el centro. Fabricado en oro y diamantes, cada diamante era enormemente grande, mostrando por todas partes lo extraordinario y valioso del reloj. Pero parecía que aún creían que no era suficiente, como si solo quedaran satisfechos al ver la mesa frente a él completamente llena. Justo cuando, con cierta resignación, iba a decir que no hacía falta, su tía Mendoza golpeó repentinamente la mesa, con los ojos brillantes. ¿Luis acaba de romper? Justo la hija de una amiga mía ha vuelto al país hace poco. Mi amiga está muy preocupada porque no busca novio. ¿Qué tal si quedáis y os veis? Aunque sea para hacer amigos. Capítulo 10. Luis, sorprendido, negó rápidamente con la mano diciendo que no hacía falta, pero su tía, sin darle opción, sacó su teléfono y le pasó un contacto. Vi a la chica antes de que se fuera al extranjero, es muy guapa. Aunque no haya química, ser amigos tampoco estaría mal.
Ante una insistencia tan entusiasta, finalmente aceptó la propuesta de su tía. Pero lo que Luis no esperaba era que, al abrir el contacto que su tía le había pasado, descubrió que ya tenía a esa persona agregada. Entró a mirar, no tenía nombre asignado, la foto de perfil era una luna creciente sobre un fondo negro puro, y el apodo era muy simple, solo 2 letras, W.S. Luis se quedó perplejo, reflexionó detenidamente pero no logró recordar cuándo había agregado a ese contacto. No preguntó, apagó la pantalla del teléfono como si nada. Después de todo, todas las respuestas aparecerían cuando se conocieran en persona. Mientras Luis se preparaba para su cita a ciegas, Carla, por su parte, finalmente regresó a casa. Caía la noche, en la villa no había luces encendidas, no vio la nota en la puerta e ingresó la contraseña como de costumbre. Cuando terminó de ingresarla y empujó la puerta para entrar, descubrió que ésta no se abría. Desconcertada, alzó la mirada y entonces vio el mensaje pegado en la puerta. Después de todo, esta será la casa del señor Andrés en el futuro, es mejor poner la contraseña como su cumpleaños. La casa del señor Andrés. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Acaso él se había enterado de algo? Pero si ella solo se había visto con Andrés una vez, era imposible que los demás le hubieran dicho algo. ¿Cómo podría haberse enterado de que iba a casarse con Andrés? Vacilante, Carla ingresó la fecha de cumpleaños de Andrés y la puerta de la villa se abrió. Al encender la luz, la villa estaba vacía. Instintivamente, gritó Luis, su voz resonó en la villa, pero no hubo respuesta. Entonces recordó de repente que Luis se había ido a Ciudad L hacía un par de días. Rara vez se ausentaba tanto tiempo de su lado, la mayoría de las veces era él quien la esperaba en casa. Desde que vivían juntos, excepto esta vez, cada vez que ella volvía a casa, él siempre estaba allí esperándola. Al pensar esto, una sensación de inquietud surgió abruptamente en su corazón. De repente, sintió un vacío en el pecho. ¿Estaría hablando en serio? Pero luego reconsideró y descartó la idea. ¿Cómo era posible? Luis la amaba tanto, probablemente solo estaba molesto porque ella había pasado menos tiempo con él estos días, había estado pensando demasiado y por casualidad había adivinado su relación con Andrés. Pero seguro que volvería a su lado, y entonces ella lo consolaría y listo. Pensando así, se masajeó las sienes y se dirigió a la sala. Parecía que más tarde tendría que llamar a Luis para preguntarle cuándo volvía y hablar bien con él. Pero al llegar a la sala, antes de marcar, su mirada fue atraída por un montón de cosas sobre la mesa. Carla, sin detenerse en absoluto, se acercó más rápido, pronto se sentó en el sofá y tomó aquel fajo de papeles, sin saber qué eran. En su corazón había cierta expectativa. ¿Eran cosas de Luis? ¿Para ella? ¿Ves? Ella sabía que solo estaba enfadado. ¿Cómo iba a dejarla de verdad? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero pronto se congeló al ver claramente el contenido de los papeles. La primera hoja solo tenía una línea escrita a mano. Carla reconoció de inmediato la letra de Luis, desplegada sobre el papel. Si no se leía con atención el contenido, solo se apreciaba su belleza. Pero precisamente esa misma letra había escrito palabras que, como un martillazo, golpearon fuertemente su corazón. Carla, felicidades por tu boda. Nosotros hemos terminado. Le pareció oír un zumbido en sus oídos, su mente estaba en blanco. Lo leyó una y otra vez cuidadosamente antes de confirmar que no se había equivocado. Él había escrito felicidades por tu boda, nosotros hemos terminado. ¿Él la había abandonado? Debía ser una broma. ¿Cómo podía abandonarla? Inconscientemente, arrancó esa hoja, la arrugó y la lanzó lejos. Gracias a ese movimiento, el contenido de la segunda página quedó al descubierto. Eran capturas de pantalla de conversaciones impresas, que registraban desde el día en que se agregaron como contactos. Luis no había puesto nombre, así que Carla solo podía ver la foto de perfil y el apodo de esa persona. Le resultaba familiar, porque ella también tenía a esa persona agregada. Era Andrés. El primer mensaje lo envió Andrés hace 15 días. Hoja tras hoja, su corazón se hundía más y más. He oído que eres el que Carla mantiene fuera. Preséntame, soy Andrés, su prometido. Será mejor que seas inteligente y te vayas rápido. De lo contrario, cuando Carla y yo nos casemos, si te echan de la villa, será vergonzoso. Con solo una palabra de mi parte, Carla vino conmigo. Mañana nos verán los padres. Cuando nos casemos de verdad, ¿qué serás tú? ¿Un amante al que hay que ocultar? ¿Qué importa que ella te ame? Ahora ya me ha besado. Dime, ¿cuánto falta para que vayamos más allá? De vez en cuando, había algunas fotos o un video, fotos de ellos probándose el traje de novia, fotos de ellos eligiendo el anillo de compromiso, fotos de ellos seleccionando el lugar de la boda.
Y ese video, del cual había capturado el fotograma más representativo de todo el video, el que Andrés más deseaba que él viera, era ella y Andrés, besándose apasionadamente, ante los padres de ambos y un grupo de amigos. La cuerda tensa en su mente se rompió de repente, una angustia indescriptible inundó su corazón. Su rostro palideció un poco, pero no cesaba de murmurar no lo creo. Capítulo 11. Se levantó y corrió hacia el dormitorio de arriba, pero sus piernas parecían flojear. Al subir las escaleras, resbaló torpemente y, con un golpe, rodó escaleras abajo. El dolor le devolvió un poco de cordura. Apoyándose con esfuerzo en el pasamanos, se levantó y, cojeando, volvió a subir. Esta vez, quizás porque fue más lenta, no ocurrió ningún otro percance y llegó sin problemas al dormitorio. Al echar un vistazo, se dio cuenta de que en la habitación solo quedaban sus cosas. Todos los objetos relacionados con Luis habían desaparecido. Incluso las fotos de ambos que solían estar en los marcos de las mesitas de noche a ambos lados de la cama habían desaparecido, solo quedaban los marcos solitarios en su lugar. Carla, como si se hubiera dado cuenta de algo, mostró nuevamente pánico en sus ojos. Abrió el armario, luego los cajones. Después de sacar sus cosas, esos lugares quedaron completamente vacíos. Dormitorio, baño, estudio, revisó cada rincón de la villa donde podía haber cosas relacionadas con ellos, pero no encontró ni un solo objeto de Luis. Recordando cómo, hacía un tiempo, Luis de repente sugirió hacer una limpieza general y luego tiró todos sus artículos de pareja, en ese momento finalmente entendió la razón detrás de sus acciones en ese entonces. Había sido tan despiadado, no le había dejado ni un recuerdo. La inquietud en su corazón casi se materializaba, pero aún no podía creerlo. Llevaban 5 años juntos, él claramente la amaba tanto, ¿cómo podía ser tan cruel y abandonarla así? No podía creer lo que veía, su mente solo pensaba en confrontarlo para aclarar las cosas. Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Cuando reaccionó, ya estaba de vuelta en la sala y su teléfono emitía un prolongado tono de llamada. El timbre sonó durante un buen rato antes de que finalmente contestaran al otro lado. Quizás porque era tarde, parecía que lo habían despertado de un sueño. Sin ver quién llamaba, contestó directamente, con un dejo de aturdimiento por no estar completamente despierto. Sí, ¿quién es? Luis, soy yo. Le costaba trabajo hablar, temía que colgara pensando que era una llamada molesta. ¿Dónde estás? Necesito verte. ¿Y las fotos de nosotros? En el instante en que ella habló, Luis recuperó por completo la conciencia. Levantó su teléfono y, al ver las palabras Carla en la pantalla, suspiró profundamente. Un error, había olvidado bloquear sus contactos. Capítulo 12. Mientras Luis guardaba silencio, Carla, al otro lado, insistía tercamente en decir su nombre, lo que inevitablemente le producía fastidio. Señorita Carla, va a formar su propia familia, debe guardar las apariencias. En cuanto a esas fotos, supongo que cuando el señor Andrés se mude a la villa, ver esas cosas lo disgustará, así que las quemé. En cuanto a vernos, creo que es innecesario. Si va a casarse con otro, ¿para qué quiere verse con su exnovio? Al oír que las fotos habían sido quemadas, Carla sintió que su corazón sangraba, pero lo que más le dolía era su rotunda negativa. Luis, yo no acepté la ruptura. Lo que pasa entre Andrés y yo no es como crees. De verdad, solo te amo a ti. ¿Cómo puedes abandonarme así tan a la ligera? Al final de sus palabras, incluso él pudo notar un sollozo en su voz, lo que dejó a Luis en silencio por un momento. Rara vez la había visto llorar. En 5 años de relación, sin contar esta vez, solo la había visto llorar una vez, en el accidente de coche de aquel entonces. Aunque ella era la más herida, al despertar y ver las inevitables heridas en su cuerpo, lloró desconsolada, sin rastro de su decisiva actitud en los negocios. Si por casualidad algún socio de los Mendoza la hubiera visto en ese momento, se habría quedado boquiabierto. Esta era la segunda vez. Luis nunca había negado el amor que Carla sentía por él en el pasado, pero precisamente porque había visto cómo era Carla cuando lo amaba, cuando después ella aceptó el matrimonio arreglado con Andrés con la excusa de calmar a su familia, pudo percibir con agudeza que su corazón comenzaba a desviarse. Quizás todavía lo amaba profundamente, pero la persona a la que amaba ya no era solo él. Así que él se convertiría en el primero en ser descartado después de sopesar las opciones, ya fuera que ella decidiera en secreto mantenerlo como amante, o que luego, en el accidente, instintivamente salvara primero a Andrés. Su primera opción ya no era él. Así que, incluso al oír sus sollozos y su tristeza, su corazón ya no sentía la más mínima conmoción. Carla, tú y yo simplemente rompimos. Romper no requiere el consentimiento de ambas partes. Y si hablamos de abandono,
¿no fuiste tú quien primero abandonó nuestros sentimientos? ¿Y ahora dices que yo te abandoné? Y ya que hemos llegado hasta aquí, entiéndelo, hemos roto. Por favor, no vuelvas a molestar en mi vida. Cada palabra de Luis le partía el corazón un poco más a Carla. Él movió los labios, sus ojos llenos de dolor. Luis. Apenas había pronunciado su nombre cuando el teléfono emitió el tono de llamada cortada. Se quedó paralizada, y cuando intentó llamar de nuevo, descubrió que la comunicación era imposible. ¿La había bloqueado? Carla intentó contactarlo por otros medios, pero descubrió que todos los mensajes enviados llevaban un signo de exclamación rojo. Desolada, se desplomó en el sofá. Su mirada volvió al montón de papeles. Los miró fijamente, la tristeza y la rabia brotando a la vez. De un golpe, apartó violentamente aquellos papeles de la mesa. Las hojas flotaron en el aire, y con un susurro, cayeron desparramadas sobre la mesa, el sofá y el suelo. Andrés, todo por culpa de Andrés. Si no fuera porque él había revelado esto a Luis, ¿cómo podría haberse ido tan abrupta y decisivamente? La última hoja cayó frente a ella, era justo el mensaje de alarde que Andrés le había enviado a Luis. ¿Qué importa que ella te ame? Ahora ya me ha besado. Dime, ¿cuánto falta para que vayamos más allá? Su mirada se volvió sombría, fija en esa línea. Después de un largo rato, de repente soltó una risa burlona, y sus ojos, antes estancados, mostraron un destello de malicia. Andrés, ya te lo dije, la persona que me gusta solo puede ser Luis. ¿Quién te dio el derecho de causarle problemas? Ya que tanto deseas casarte, ¿qué tal si te doy un gran regalo? Capítulo 13. Luis no sabía nada de los pensamientos de Carla. Con expresión impasible, movió el número con la nota Carla a la lista negra, y junto con todos sus demás contactos, los bloqueó. Luego, guardó el teléfono y se durmió profundamente. Esa noche, durmió excepcionalmente bien. Al día siguiente era su primer día en el grupo Senji. Como CEO recién llegado, Luis se levantó muy temprano. Tenía confianza en consolidarse en este puesto, pero al menos el primer día, no daría motivos para críticas. El grupo Senji era prácticamente la empresa familiar de los Mendoza, con una historia de más de 100 años y un alcance extremadamente amplio, marcas de ropa, joyería de lujo, perfumes, bolsos, cosméticos, cuidado de la piel, productos de cuidado personal. Senji no solo incursionaba en todo, sino que incluso lideraba en muchos aspectos. En realidad, inicialmente Luis planeaba comenzar con una de las marcas bajo Senji, pero sus padres insistieron en que creían que podía desempeñarse como CEO de Senji, empujándolo directamente a este puesto. Así, el día de su toma de posesión, la noticia de que un joven y apuesto CEO había llegado al grupo Senji se extendió por todo el círculo. En ese momento, Carla estaba con sus amigas, bebiendo angustiada en el club más exclusivo de Ciudad Costera. Cuando se enteraron de que Luis había descubierto que ella se casaría con otro y, enfadado, había roto con Carla, nadie le dio importancia al asunto. Simplemente no puede aceptar que en el futuro solo pueda estar contigo sin un lugar formal, por eso rompió en un arrebato. ¿Oíste que renunció hace un tiempo? Tranquila, cuando se le acabe el dinero, tarde o temprano volverá. Si no, ¿quién más ayudará a su padre jugador y a su madre enferma? Exacto, he visto muchos como él, un chico de compañía. Antes solo quería trepar contigo, ahora que su sueño se ha roto, es normal que no lo acepte. A lo sumo, en un tiempo lo consuelas. Sí, con su posición, ¿cómo podría ser tu marido? Él siempre fue un iluso. Dejarlo estar así contigo, la vida que lleva es algo que antes ni se atrevía a imaginar, ¿no? Los comentarios despectivos sobre Luis se sucedían sin parar, hasta Carla, que bebía en silencio, los encontró desagradables. Con el rostro sombrío, arrojó violentamente su copa. Crash. El sonido de cristales rotos y fragmentos salpicando hizo que el bullicioso ambiente se calmara un poco. De repente, su voz fría y gélida resonó. ¿Ya terminaron? Todos la miraban fijamente, sin reaccionar. Nadie entendía por qué estaba tan enfadada. Sus palabras parecían defender a Luis, pero no era la primera vez que hablaban así de él, incluso en su presencia lo habían hecho muchas veces. Ni Carla ni Luis habían dicho nunca nada. ¿Qué significaba esto ahora? Finalmente, Wang Tianmei, la más cercana a ella, frunció el ceño y fue la primera en romper el silencio sepulcral. Sin embargo, sus palabras seguían sin dar importancia a su enfado, como si solo les molestara el ruido. Soltó una risa burlona y miró a Carla con cierto tono de broma. ¿Qué pasa, Carly? ¿Sigues de mal humor? Sabemos que te importa más él, pero tranquila, ¿cómo podría renunciar de verdad a su mina de oro? Apuesto a que en menos de 15 días, se rendirá y entonces harás lo que quieras con él. Pero en el instante en que terminó de hablar,
Carla alzó la vista hacia Wang Tianmei, con una mirada feroz y voz helada, pídele disculpas. Wang Tianmei, desconcertada, no entendía a qué se refería, cuando la voz de Carla sonó de nuevo, pídele disculpas a él. Fue entonces cuando Wang Tianmei finalmente entendió que realmente estaba armando este escándalo porque ellos menospreciaban a Luis. Carly, ¿por qué tanto alboroto? Y además, las chicas no se equivocan, ese chico pobre se acercó a ti solo por el dinero, ¿no? Antes, cuando hablábamos, tú nunca nos contradecías. Capítulo 14. Al oír las palabras de Wang Tianmei, Carla de repente se quedó paralizada, la oscuridad en sus ojos se desvaneció y se transformó en confusión. ¿Así que antes también habían hablado así muchas veces? Así que, en el pasado, cuando se enfrentaba a esta situación, él siempre había optado por permitirlo. Buscó en su memoria, intentando encontrar pruebas para refutarlo, y se dio cuenta de que Wang Tianmei tenía razón, no era la primera vez que menospreciaban a Luis. Y ella, tanto cuando Luis no estaba como cuando estaban pero hablaban en francés, había optado por aceptarlo tácitamente. Solo cuando se lo decían directamente frente a él, se molestaba en detenerlos un poco. ¿Pero podía contar eso como una prueba? Eso era solo su fachada forzada frente a Luis, mientras que su aceptación tácita en el pasado reflejaba su verdadera opinión. Al pensar esto, de repente se sintió atrapada, sin saber qué decir, y solo pudo servirse una copa tras otra y seguir bebiendo. Pero al mismo tiempo, en su corazón surgió un rayo de esperanza. Sí, él tenía un padre jugador y una madre gravemente enferma, y ahora además estaba sin trabajo. Quizás en un tiempo, realmente volvería a su lado. En ese momento, los demás ya no querían tocarle más el tema y habían cambiado de conversación. El grupo Senji ha tenido un nuevo CEO recientemente, ¿han oído algo? Dicen que es el hijo mayor de la familia Mendoza, que en los últimos años no se supo nada de él porque estaba fuera, experimentando por su cuenta. Ahora que ha vuelto, obviamente le han entregado directamente Senji. Después de todo, la familia Mendoza solo tiene a ese hijo, tarde o temprano las empresas acabarán en sus manos. Aunque haya llegado de repente, lo han entrenado desde hace tiempo para asumir el cargo directamente. Dicen que, aunque llevan el mismo apellido, ¿cómo puede ser tan grande la diferencia entre las personas? Carla no estaba interesada en el tema, así que no participó, solo se sentó sola en un rincón, mientras las botellas vacías frente a ella aumentaban. No estaba prestando atención, así que no oyó que decían que el hijo mayor de la familia Mendoza había estado fuera los últimos años y que acababa de volver a casa. Tampoco pensó que quizás las palabras que Luis le dejó escritas en la nota al irse eran ciertas. Cuando se despidieron, ya era medianoche. Carla había bebido demasiado y hasta sus pasos eran inestables. Wang Tianmei y las demás, al ver que ni siquiera podía tenerse en pie, no se atrevieron a dejarla volver sola, así que llamaron a Andrés. Cuando él llegó apresuradamente, solo Wang Tianmei estaba con Carla. Al verlo, rápidamente le entregó a Carla. Cuñado, te dejo a Carly. Asegúrate de llevarla bien a casa. Dicho esto, incluso le lanzó una mirada de complicidad, tomó sus llaves del coche y salió directamente del reservado, dejando solo a una Carla completamente ebria y a un Andrés con el rostro sonrojado. Él no la llevó a la villa de los Mendoza, sino directamente a la suya. Finalmente, una vez en la habitación, la dejó caer en la suave cama, le limpió la cara con cuidado y finalmente se acostó prudentemente a su lado. Carla, al fin y al cabo nos vamos a casar, es solo un poco antes de tiempo. La mujer a su lado, no se sabe si realmente escuchó sus palabras, enterró su cabeza en su hombro y cuello, su aliento caliente salpicó en su cuello, haciendo que su cuerpo temblara involuntariamente. La temperatura en la habitación parecía aumentar gradualmente con la atmósfera, pero al momento siguiente, el nombre que ella pronunció logró que su corazón, a punto de saltar de su cuerpo, volviera a su lugar al instante. Luis. Ella no hizo ningún otro movimiento, solo lo abrazó con fuerza, como si soltaba el brazo, él volvería a desaparecer. Andrés yacía quieto en sus brazos, sin moverse, pero en sus ojos brilló una malicia. Luis, otra vez Luis. Si tan solo pudiera desaparecer de este mundo. Capítulo 15. A la mañana siguiente, Carla despertó con resaca, le dolía mucho la cabeza. Iba a masajearse las sienes, cuando de repente notó que en sus brazos parecía haber alguien más. Bajó la mirada y solo vio una cabeza con un rizo perfectamente peinado. Antes de que su mente reaccionara, ya había dicho el nombre, Luis, pero en cuanto habló, notó que algo andaba mal. Luis claramente todavía estaba en Ciudad L y no había vuelto, además hacía unos días le había roto tan drásticamente, ¿cómo iba a estar compartiendo la cama con ella en ese momento? Además, Luis nunca se había hecho rizos.
Una sensación de presentimiento surgió abruptamente en su corazón. Con fuerza, empujó a la persona lejos de sí. Andrés, que estaba profundamente dormido, cayó de la cama con un golpe y despertó por completo. Al alzar la vista, vio el rostro sombrío de Carla. ¿Qué haces aquí? Su voz fría, carente de todo sentimiento, lo llenó de inmediato de indignación. Frunció los labios, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su expresión a punto de llorar parecía extremadamente lastimosa. Si frente a él hubiera estado otra persona, quizás al verlo así se habría ablandado, o si hubiera sido Carla antes de romper con Luis, quizás no habría sido tan dura con él. Pero precisamente quien veía su expresión en ese momento era Carla, quien había visto cómo provocaba a Luis y causaba que él rompiera con ella. Andrés, al ver que ella seguía impasible e incluso su rostro se oscurecía aún más, rápidamente reprimió la injusticia en su corazón y explicó: anoche estabas borracha, no me permitiste ir a tu villa, así que no tuve más remedio que traerte a mi casa. Al oír esto, Carla se dio cuenta de que, en su enojo, no se había percatado antes, esta habitación no era la suya. Su expresión mejoró un poco, pero la cautela en sus ojos hacia él no disminuyó en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo es que dormías conmigo? Apenas terminó de hablar, vio que su rostro se sonrojaba. Tenía pensado acomodarte y luego ir a la habitación secundaria, pero, tú no me soltabas, y además, su expresión de querer hablar pero contenerse hizo que sus ojos se oscurecieran de repente. No se sabía cuánto creyó de sus palabras. Andrés solo la vio levantarse abruptamente y, antes de salir de la habitación, lanzarle una mirada fría. Andrés, guarda tus pequeñas artimañas. Nos casaremos solo porque eres dócil y así contento a mis padres. Si vuelve a pasar, no me importará cambiar de persona. Andrés palideció, mirando su espalda alejarse, casi crujiendo los dientes de rabia. Casa de la familia Mendoza en Ciudad L. Luis miraba otro número desconocido que brillaba en la pantalla de su teléfono. Por primera vez, sentía que Carla era tan molesta como una pegatina que no se podía quitar. Hace un tiempo, después de bloquearla, hubo un periodo de tranquilidad, pero recientemente, sin saber qué le ocurría, tan pronto como bloqueaba un número, ella usaba otro para llamarlo. Tras colgar y bloquear este número una vez más, el interminable sonido del teléfono por fin cesó. Exhaló suavemente, puso el teléfono en silencio y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Por fin tuvo tiempo para leer detenidamente el documento frente a él. Este proyecto era el primero importante que asumía desde su llegada a Senji. Si lo conseguía a la perfección, significaría que se había consolidado entre los altos directivos de Senji. En ese momento, no dudó en aceptar el proyecto, pero después de hacerlo, descubrió que, entre los licitadores, de repente aparecía Carla. No le asustaba enfrentarse directamente a Carla, solo que no entendía muy bien el propósito detrás de su acción. La base de los Mendoza estaba en Ciudad Costera, su incursión repentina en un proyecto de Ciudad L sería por él. Al pensar esto, Luis no pudo evitar soltar una risa burlona. ¿Acaso Carla creía que actuar así la hacía muy profunda? Por un lado, preparaba su boda con un hombre, por el otro, no dejaba en paz a otro hombre. Pisar dos barcas con tanta seguridad, y aún atreverse a decirle que lo que pasaba entre ella y Andrés no era como él creía. Pero, ¿y si realmente no amaba a Andrés? Después de todo, Andrés era la pareja de matrimonio que ella misma había aceptado. Incluso si él no fuera el hijo único del hombre más rico, ella no debería haber dado por sentado convertirlo de novio oficial en su amante, ¿verdad? Capítulo 16. La licitación fue muy competida. No solo participaban Senji y los Mendoza, sino también la mayoría de las familias adineradas de primera línea de Ciudad L. Por supuesto, tampoco faltaban quienes, como Carla, venían de otras ciudades. Debido a la gran cantidad de participantes, los organizadores celebraron directamente una cena, invitando a todos los grupos que participaban en la licitación. Cuando la tía Mendoza le entregó la invitación, lo hizo con un misterioso guiño. Luis, al ver su mirada cargada de significado, pensó que se había perdido alguna información y la miró desconcertado. Tía, ¿pasa algo más? Al oír esto, su tía lo miró de reojo y, al ver que parecía haber olvidado por completo lo acordado días atrás, dejó de darle vueltas al asunto y le dio una palmada en el hombro. Ay, ¿no te dije hace tiempo que quería presentarte a la hija de mi amiga? Ella también ha estado muy ocupada últimamente y no encontró momento. Justo en esta licitación también estará presente, así que es perfecto para que os conozcáis. Al oír que se trataba de la cita a ciegas, Luis se quedó sin palabras. Sumado al lugar del encuentro, no sabía si reír o llorar. Tía, si vamos a pujar, seremos competidores.
Eres la primera en organizar una cita a ciegas entre competidores en plena licitación. Él, siguiendo su comentario, levantó el pulgar en un gesto de aprobación, pero a su tía no le importó en absoluto, y que, los rivales en el campo no necesariamente lo son fuera. Además, si nos vemos antes, ¿no estaría bien usar un poco de encanto masculino? He preguntado. Aunque la chica nunca ha tenido novio, si le gustó un chico antes, y por lo que sé, era justo de tu tipo. Luis, al oír esto, se quedó paralizado y recordó que, tras descubrir que ya eran contactos, al omitirse el paso de agregarse, luego olvidó chatear y naturalmente también olvidó el asunto de la cita a ciegas. Ahora, al ser recordado por su tía, finalmente se acordó de esa persona, que el chico que le gustaba fuera de su tipo y que ya fueran contactos, ¿acaso esta chica lo había agregado precisamente por eso desde el principio? Luis frunció el ceño, y su buena impresión hacia ella disminuyó un poco. Ahora parecía que no era que realmente no quisiera novio, sino que no había olvidado a la persona en su corazón. En tal caso, ¿acercarse él ahora no sería como ofrecerse para ser un reemplazo? No le mencionó esto a su tía, después de todo ella no lo sabía, solo forcejeó una sonrisa, aceptó la invitación y no sintió nada especial respecto al encuentro que su tía proponía. Pero Luis no esperaba que su silencio, que él consideraba un rechazo sutil, en los ojos de su tía se interpretara como consentimiento. El día de la licitación, directamente envió a alguien a esperarlo con un coche fuera de la villa de los Mendoza. Hola, señor Mendoza. Una mujer vestida con un conjunto de estilo Chanel se acercó rápidamente cuando él salió, pero Luis se quedó frente a ella sin dar un paso más. Aún no he preguntado tu nombre. Ella se quedó paralizada, bajó la mirada para ocultar la decepción en sus ojos y, tras un momento de silencio, respondió, mi apellido García, Jimena García. Obtuvo su respuesta. Luis no continuó el forcejeo y, cuando ella volvió a indicarle que subiera al coche, obedeció y se sentó en el asiento del copiloto. Hasta que la puerta se cerró, él, ya fuera enfadado o por otra razón, permaneció en silencio sin hablarle. Miró el paisaje por la ventana, pero inconscientemente repitió el nombre Jimena García. No tenía una impresión particular del nombre, solo le resultaba vagamente familiar. Miró hacia ella disimuladamente y, al ver que se concentraba en conducir, quiso decir algo pero no supo cómo empezar. Tras dudar un rato, finalmente no dijo nada. El coche se detuvo pronto frente al salón de banquetes. Luis y Jimena bajaron. Él se disponía a entrar directamente, pero tras avanzar un trecho, ella seguía quieta detrás. Él se volvió y se encontró con su expresión perpleja. ¿Qué pasa?, preguntó, desconcertado. Ella apretó los labios, alzó la vista y lo miró directamente. Los demás y sus acompañantes entran del brazo. Capítulo 17. No sabía por qué, pero el rostro de Jimena no mostraba expresión alguna, sin embargo Luis, inexplicablemente, percibió un dejo de queja en su semblante. Tosió ligeramente, resignado, regresó, le tomó del brazo y juntos se dirigieron hacia el salón de banquetes. Cerca de la entrada, no pudo evitar preguntar, ¿nos conocíamos antes? En el momento en que Jimena oyó la pregunta de Luis, decir que no se sintió decepcionada era mentira. Realmente no la recordaba en absoluto. Justo cuando él creía que no respondería, ella finalmente rompió el silencio sepulcral. En la secundaria fuimos compañeros, solo que yo siempre fui la que se sentaba en un rincón. Era solitaria y callada, siempre la más fácil de pasar por alto en la clase. Incluso sus padres, los García, siempre estaban ocupados con el trabajo todo el año, sin tiempo para ocuparse de ella. En ese entonces, Jimena, sumergida cada día en su propio mundo, respondía con indiferencia a los compañeros que intentaban hablarle. Así que, aunque no era nada común, pocos podían recordarla, como, el mismo Luis a su lado. Le había gustado durante mucho tiempo, desde la primera vez que se acercó a ella. A diferencia de otros compañeros que solo la saludaban por compromiso y nunca más volvían a contactarla, él en ese entonces no la ignoraba directamente por su silencio. Sin importar el problema o el asunto, él preguntaba seriamente la opinión de todos los compañeros, incluida ella. Luis se convirtió en la persona que más aparecía en su vida, y también en la única luz en ella. Pero después, innumerables veces, odió su propia timidez y silencio, que hicieron que solo al graduarse, a través de la única hoja de información del anuario, agregara su contacto, pero nunca se atreviera a iniciar una conversación con él, porque siempre sintió que ella, tan mediocre, no era digna de Luis. Más tarde, mientras estudiaba en el extranjero y recibía tratamiento psicológico, la primera vez que preguntó por él, supo que estaba saliendo con alguien más.
Entonces pensó que, siempre que él fuera feliz, ella podía ser solo una transeúnte en su vida para siempre. Ya estaba a punto de rendirse, cuando en ese momento se enteró de que Luis había roto con su novia. Así que, ella regresó. Solo en este momento, al escuchar la explicación de Jimena, finalmente encontró en un rincón de su memoria los recuerdos relacionados con ella. Pero al recordar a la callada compañera de entonces y ver a la Jimena de ahora, que participaba en cenas y negociaba colaboraciones sin ningún problema, aún le costaba creerlo. No pudo evitar exclamar, después de tantos años, has cambiado mucho, estás más guapa. Al oír sus últimas palabras, no pudo evitar que se le sonrojaran las puntas de las orejas. El salón de banquetes estaba muy animado, había mucha gente participando en la licitación. Poco después de que ellos entraran, otra pareja, un hombre y una mujer, llegó al salón. Luis, al oír el ruido, instintivamente volvió la mirada hacia la entrada del salón, pero esa mirada, inesperadamente, se encontró directamente con la de los recién llegados. Luis, Luis. Exclamaciones al unísono atrajeron la atención de los demás en el salón. Las miradas se volcaron hacia la entrada, y Luis, quien recibió involuntariamente toda la atención, frunció el ceño. Después de todo, las familias Mendoza y Andrés eran de las más adineradas de Ciudad Costera, como era que, al venir a una cena en Ciudad L, Carla y Andrés podían causar tal alboroto, sin la más mínima elegancia y etiqueta propios de familias adineradas. Temiendo relacionarse con ellos, ignoró a la pareja detrás, tomó del brazo a Jimena y se adentró rápidamente en el salón. Capítulo 18. Carla, primero sorprendida por la presencia de Luis allí, al verlo alejarse tomado del brazo de otra mujer, la ira nubló su mente. Olvidándose por completo de Andrés, que estaba a su lado, corrió tras ellos. Luis, ¿quién es ella? ¿Por qué estás con ella? Cuando Andrés, corriendo apresuradamente, los alcanzó, lo que oyó fue a Carla, quien lo había alcanzado un paso antes y había agarrado la muñeca de Luis, interrogándolo así. Andrés no dijo nada, su mirada recorría a la pareja tomada del brazo. Al cabo de un rato, su rostro se llenó de desdén. ¿Qué más podría ser? Seguro que después de romper contigo, se enganchó a otra. Si no, con su posición, ¿cómo podría haber entrado en el salón de la licitación? Habló con extrema seguridad, sin ver la expresión oscura en el rostro de Carla, ni las miradas extrañas de la gente a su alrededor hacia él. La familia Mendoza era la más adinerada de Ciudad L, y Luis, como hijo único, necesitaba aferrarse a alguien para entrar al salón. ¿De dónde salieron estos dos desconocidos tan estúpidos? Si hasta el hijo único de la familia más rica necesitaba aferrarse a otros para participar en la licitación, ¿quién más tendría derecho a hacerlo? Pero, como había espectáculo, nadie se molestó en advertirles. Luis, entre la multitud, acababa de fruncir el ceño cuando Jimena, a su lado, con el rostro serio, tomó la muñeca de Carla. Al instante, Carla sintió una fuerza enorme en su muñeca. Quizás no esperaba que Jimena actuara tan repentinamente, por lo que, desprevenida, casi soltó un grito de dolor. Al ver que, aún así, ella no soltaba a Luis, la voz fría y sin emociones de Jimena llegó, suéltalo. La voz gélida hizo que Carla, sin querer, sintiera un escalofrío. Alzó la vista hacia el hombre frente a ella, pero su rostro se puso aún más feo. Al ver su apuro, Andrés no pudo evitar sentir pena y, de inmediato, señaló a Jimena y la insultó. ¿Sabes quiénes somos? ¿Te atreves a tratarnos así? ¿Crees que no podemos hacer que lo paguen caro? Aunque Carla no habló, por la malicia que brilló en sus ojos y el hecho de que nunca había detenido las insensateces de Andrés, se supo que en ese momento pensaba lo mismo que él. Luis soltó una risa burlona, primero golpeó suavemente la mano de Jimena para que soltara. Aunque Jimena no quería, al verlo asentir, obedeció y soltó la mano. Al ver su reacción, la expresión de Carla finalmente mejoró un poco. Incluso Andrés pensó que, por miedo, habían cedido. Adoptando una actitud cariñosa, iba a hablar, pero en ese momento, Luis se quitó el broche que llevaba y se lo clavó directamente. Carla seguía tan tranquila, segura de que no se atrevería a actuar, porque cómo iba a lastimarla si la amaba tanto, seguro solo era para asustarlo. Luis, lo sé, ay, pero apenas habló, el broche ya se había clavado con fuerza en el dorso de su mano. El dolor repentino le hizo perder la fuerza al instante, soltando su agarre. Luis retrocedió, esquivando el golpe que Andrés intentó darle de inmediato, y luego, con una bofetada, lo golpeó en la cara. En la cara de Andrés apareció al instante una marcada huella de la bofetada. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, nunca imaginó que Luis se atrevería a golpearlo. Luis, tú,
A diferencia de su exasperación e histeria, la expresión de Luis era serena, como si no acabara de abofetear a Andrés, sino de saludarlos. Le lanzó un pañuelo de papel a Jimena, luego tomó otro con calma y se limpió la muñeca. Su mirada hacia ellos era desdeñosa y llena de sarcasmo. ¿Ustedes? ¿Acaso son personas importantes? La burla en sus labios irritó a Carla hasta enrojecerle los ojos, pero toda su ira se enfrió gradualmente con sus siguientes palabras: un par de idiotas que vienen a una subasta pero ni siquiera saben quiénes son sus oponentes. ¿Oponentes en la subasta? Carla y Andrés, recordando la información que tenían y mirando detenidamente a la persona frente a ellos, finalmente relacionaron a Jimena con la segunda hija de la familia García, que en Ciudad L solo estaba por debajo de la familia Mendoza en riqueza. Aunque las familias Mendoza y Andrés se contaban entre las más adineradas de Ciudad Costera, no eran nada comparadas con las familias Mendoza y García. En ese momento, Jimena, quien después de decir suéltalo había permanecido callada y reservada, finalmente volvió a hablar. En lugar de preguntarme si sé quiénes son ustedes, ¿por qué no le preguntas a la persona a tu lado quiénes somos nosotros? Capítulo 19. Las palabras nosotros dejaron atónitos a Carla y Andrés. Así que su significado era que no solo ella, sino también Luis, venía a participar en la licitación. Los otros participantes en la licitación claramente no coincidían con Luis. El único que quedaba era el hijo único de la familia más adinerada de Ciudad L, el joven señor Mendoza. Al darse cuenta de esto, los rostros de Carla y Andrés palidecieron instantáneamente. Al volverse y ver a la multitud alrededor con expresiones de disfrutar del espectáculo, en ese momento comprendieron que ellos eran el espectáculo. El rostro de Carla se tornó verde y rojo alternativamente. Sin importarle que habían venido a participar en la subasta, salió avergonzada y apresuradamente del salón. Al verla irse, Andrés lanzó una mirada llena de odio a Luis y, despavorido, la siguió de cerca. Luis vio su mirada llena de rencor, pero no le dio importancia. Al fin y al cabo, no era la primera vez que Andrés lo odiaba. El apoyo de Andrés no era más que la familia Andrés y su etérea unión matrimonial con Carla. Carla podía aceptar casarse con Andrés mientras aún lo amaba a él. Entonces, cuando los beneficios que Andrés pudiera brindarle se agotaran, naturalmente lo abandonaría por otro. En cuanto a la familia Andrés, ni siquiera necesitaría que Luis actuara. Con solo saber que Andrés había ofendido a la familia Mendoza, los primeros en abandonarlo serían ellos. Pero en este momento, para Luis, lo más importante era esta subasta. Justo cuando la farsa terminaba, los organizadores finalmente hicieron su aparición. Él lanzó una mirada fría a la pareja que ya había huido en coche, sin decir nada, pero tachándolos mentalmente. La subasta fue muy competida, pero al final Luis se llevó el proyecto. De regreso, Jimena Hagan fue quien lo llevó a casa en coche. El coche avanzaba, y esta vez fue Jimena quien rompió el silencio. ¿Todavía te gusta? La pregunta fue tan abrupta que Luis tardó un buen rato en darse cuenta de a quién se refería, y luego mostró exasperación. ¿De dónde sacaste esa conclusión? Pensé que habías aceptado la cita a ciegas sabiendo que ella vendría, y que me usaste para darle celos. Después de todo, su actitud al conocerse no había sido precisamente amable. Aunque luego su actitud hacia Carla tampoco lo fue, no podía evitar pensar. Si no la recordaba y al principio sentía un poco de rechazo hacia ella, ¿por qué aceptó la cita? Mi tía lo sugirió, y vine a echar un vistazo. Pero no tengo la costumbre de pensar en una persona mientras me relaciono con otra. Mi requisito para una pareja es lealtad, así que yo también me exijo lo mismo. Quizás porque lo sucedido en la cena había cortado la distancia entre ellos, Luis ahora respondía a sus preguntas con paciencia. Hablan de esto y aquello, y el coche se detiene pronto frente a la villa de los Mendoza. Él levanta la mano para despedirse, se da la vuelta y se dirige hacia la villa. Cerca de la entrada, se detiene de repente, se vuelve y ve que su coche sigue en el mismo lugar, sin signs de arrancar. Regresa a su lado, la ventanilla baja en el momento justo. Ella parpadea, mirándolo con una mezcla de confusión y desconcierto. Señor Mendoza, ¿sucede algo más? Somos compañeros de clase, no hace falta ser tan formal. De ahora en adelante, puedes llamarme Luis. Al notar su vacilación al nombrarlo, Luis sonríe. Pero acepté la cita a ciegas solo por mi tía, no planeaba empezar una nueva relación en serio. Así que, por ahora, sigamos tratándonos como amigos. Dicho esto, levanta la mano nuevamente, despidiéndose como lo haría un amigo cualquiera. Ten cuidado en el camino de regreso. Mientras su figura desaparece tras la puerta de la villa, una suave sonrisa se dibuja en su rostro. Capítulo 20. Jimena había esperado tantos años, naturalmente no le importaba esperar un poco más. Como él dijo, por ahora solo ser amigos.
Además, poder pasar de extraños a amigos ya la tenía más que satisfecha. Esa noche, a diferencia de esas dos personas en Ciudad Costera que no podían dormir, Luis y Jimena durmieron profundamente. Hasta la mañana siguiente, cuando el constante sonido de su teléfono lo despertó. Al abrir los ojos aturdido, descubrió que sus redes sociales habían colapsado por la avalancha de mensajes. Los sonidos de notificaciones sonaban sin parar, con solo echar un vistazo, solo veía insultos malintencionados. En ese momento, llegó una llamada de un número de Ciudad Costera. La contestó y resultó ser un amigo de sus años allí. Luis, ¿has visto los comentarios en internet? Esos netizens son increíbles, creen cualquier cosa que digan. Hasta se propagan rumores de que el hijo único del hombre más rico es el amante de otro. Debes aclararlo de inmediato, y hacer que quienes te calumnian paguen las consecuencias. Son Yun hablaba sin parar, sin tomar aliento, su respiración entrecortada mostraba su indignación. Tras su explicación, Luis finalmente entendió el origen del asunto. Resulta que, después de que Andrés regresara a Ciudad Costera, aún no podía tragarse el enfado de la cena. Aprovechando su compromiso con Carla, tergiversó la verdad, acusando a Luis de entrometerse en su relación con Carla, incluso publicó pruebas de que Carla y Luis habían vivido juntos después de su compromiso. Al principio, los netizens no creían que el hijo único del hombre más rico se inmiscuiría en la familia de otro, pero justo Andrés publicó pruebas, e incluso las amigas de Carla testificaron que Luis era quien se había interpuesto. Así, los netizens, que se encontraron con este gran chisme a medianoche, se lo creyeron y fueron directamente a las cuentas de Luis, iniciando un bombardeo frenético. Con tanta riqueza en tu familia, ¿nadie te enseñó que hay que tener principios morales y no interferir en la familia ajena? ¿Y se hace llamar el hijo único del hombre más rico? ¡Qué decadente moral, qué falta de vergüenza! Boicota Luis, boicota Senji. Entre los insultos, no faltaban quienes, aprovechando la confusión, soltaban obscenidades en sus cuentas, con un lenguaje tan soez que resultaba repulsivo. Por supuesto, también había netizens racionales que decían que debían esperar la respuesta de Luis, que al menos no debían creer solo la versión unilateral de una persona. Pero bajo esos comentarios, también abundaban los insultos. Lo manejaré. ¿Olvidaste que soy el hijo único del hombre más rico? El departamento legal de Senji no es decorativo. Si se atreve a difamar, supongo que ya está mentalmente preparado para las consecuencias. Al oír su tono seguro, Son Yun finalmente respiró aliviado. Después de consolarlo un poco más, colgó. Tras colgar, Luis volvió a entrar en la web para ver hasta dónde había llegado el asunto. Al ver los insultos malintencionados, era falso decir que no sentía nada de ira. Solo que no entendía. Antes lo despreciaban porque creían que su entorno familiar pobre no era digno de Carla, ahora que hasta los netizens sabían que era el hijo único del hombre más rico, de donde sacaron el valor para, junto con Andrés, lanzarle calumnias. Con el rostro serio, capturó pantalla de todos esos comentarios en línea para guardarlos como evidencia. En ese momento, su teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Dudó un momento, pero finalmente contestó. Luis, ¿estás bien? No hagas caso a esos comentarios en internet, sé que no hiciste nada de eso. Tampoco te enfades por ello. Estoy segura de que tus padres ya están manejando el asunto. Si necesitas mi ayuda en algo, no dudes en buscarme. Capítulo 21. Al percibir la dulzura y urgencia en la voz de Jimena, Luis sintió que la opresión en su pecho se desvanecía por completo. Soltó una suave risa antes de responder. No pasa nada, no soy tan frágil. Son solo rumores infundados, puedo manejarlo yo mismo. Bien. Al ver que su estado de ánimo estaba bien, el corazón de Jimena, que estaba encogido, finalmente se relajó. No quería colgar, pero no sabía qué más decir en ese momento, y el aire de repente se volvió silencioso. En el prolongado silencio, a través de la pantalla del teléfono, Luis parecía poder escuchar su suave respiración. Al final, fue él quien rompió la calma. Jimena, gracias. Aunque esos rumores infundados no me afecten, igual, gracias por tu preocupación. Añadió la última frase en su mente, luego colgó abruptamente. Del otro lado, Jimena, sosteniendo el teléfono ya desconectado, sintió que el tiempo había pasado muy rápido. Ojalá hubiera podido detenerse en ese momento. Así, cada uno a un lado del teléfono, en un entorno silencioso, escuchando su suave respiración, habría sido suficiente. Cuando los padres de Luis supieron que estaba siendo difamado en internet, se enfurecieron tanto que estallaron a gritos, faltó poco para que fueran personalmente a buscar problemas a Carla, Andrés y su pandilla de amistades despreciables.
Un hombre despreciable y una mujer ruin, qué falta de humildad. Atreverse a lanzar calumnias contra mi hijo. Los novatos son inmunes al miedo, pero atreverse a provocar a nuestra familia Mendoza. La señora Mendoza, al oír las palabras de su esposo, puso los ojos en blanco. ¿Qué novatos? Más bien son bestias. Luis, por fin, logró calmar el temperamento de sus padres. Al verlos así, no pudo evitar sentirse entre la risa y el llanto. Basta, papá, mamá, tranquilos. No dejaré que me maltraten así porque sí. Si se atreven a difamar, que se preparen para las consecuencias. Ciudad costera, residencia de la familia Andrés. Carla, con el rostro sombrío, miraba a Andrés, que lloraba desconsolado, y en sus ojos solo quedaba un profundo asco. ¿No te dije que era mejor que guardaras tus pequeñas artimañas? Al principio, vi que aún tenías algo de utilidad y pensé en dejarte quedarte. Pero eres muy atrevido, contactaste directamente a Wang Tianmei y los demás para calumniar a Luis. Parece que te di demasiada confianza. Le sujetó la barbilla, obligándole a levantar la cabeza. Él negaba con la cabeza sin parar, pero ya no conseguía su compasión. Carla, ese despreciable Luis, siendo el hijo único del hombre más rico, te mintió durante 5 años sobre su pobre situación familiar. Ahora que lo hemos ofendido, ¿sigues pensando que siente algo por ti? En lugar de esperar a que tome represalias, ¿por qué no unimos fuerzas para acabar con la familia Mendoza? Al oír sus palabras, la fuerza en las manos de Carla finalmente disminuyó. Era cierto, Luis era el hijo único del hombre más rico, pero se lo ocultó durante 5 años. Si ella hubiera sabido desde el principio que era el hijo único del hombre más rico, ¿para qué habría necesitado casarse con otro? Ella no despreció la identidad falsa que él inventó e incluso estuvo dispuesta a mantenerlo a su lado, pero ¿y él? Él la abandonó por completo y además le hizo pasar por esta humillación. Entonces, ¿por qué iba ella a mantener su posición elevada? Mejor que caiga con ellos, y luego, cuando no tenga a dónde ir, se vea forzado a volver con ella, ¿no sería perfecto? Después de todo, cuando él se fue, tiró o quemó todo lo relacionado con ellos. Mientras ellos mantuvieran su versión, ¿no tendría que cargar con la infamia de ser el amante? Carla soltó la barbilla de Andrés y al mirarlo, por fin mostró un poco de satisfacción. Entonces tendrás que esforzarte más para derribarlo por completo de su posición como el más rico. Dicho esto, no se quedó más allí, se dio la vuelta y abandonó la villa de Andrés. Capítulo 22. El rugido del motor del coche se alejaba cada vez más, y el rencor en los ojos de Andrés se profundizaba. No había actuado por impulso. Desde que regresó esta vez de Ciudad L y supo que había arruinado la licitación y ofendido a la heredera de los Mendoza, la familia Andrés lo había abandonado sin miramientos. Él había planeado afianzarse en la familia Andrés a través del matrimonio con Carla, pero apenas lo mencionó, sus padres le dieron una bofetada de inmediato. ¿Aún te atreves a mencionar el matrimonio con Carla? Hoy, en cuanto ella regresó, vino a romper el compromiso. Ni siquiera puedes retener a una mujer, dime, ¿de qué sirves realmente? En ese momento, Andrés se dio cuenta de que todos lo habían abandonado. Pero, ¿por qué? Luis, por tu culpa, la familia Andrés me abandonó, Carla me despreció. ¿Por qué tú sigues en tu pedestal, mirándome desde arriba? Descargó toda su ira en Luis, involucró a Wang Tianmei y a Carla, y apostó todo en un último intento. Todos pensaron que Luis había borrado todo su pasado con Carla, e incluso consideraron que, aunque él presentara pruebas de su relación de 5 años, ellos podrían falsificar pruebas aún más antiguas. Hasta que Luis publicó directamente 2 videos de vigilancia y los registros de chat de cuando Andrés lo había provocado. Un video mostraba la conversación que tuvieron frente a Luis en francés hacía un mes. Aunque, por ser de vigilancia, las voces sonaban un poco distorsionadas, el significado de sus palabras se transmitía con claridad. Carla se había comprometido con otro a espaldas de Luis e intentaba retenerlo como amante en nombre del amor. El otro video de vigilancia era la confrontación entre Andrés y Luis fuera del baño. También se podía escuchar claramente que cuando Luis dijo que él y Carla habían estado juntos 5 años primero, y que si alguien era el intruso, debería ser Andrés, aparte de una rabia impotente, no refutó nada. Si el intruso hubiera sido realmente Luis, con el carácter de Andrés, lo habría refutado en ese momento. Sumado a sus posteriores comentarios fanfarroneando frente al novio oficial, no parecían palabras de alguien cuya relación había sido invadida, sino más bien, propias de alguien con la mentalidad de que él no amado es el tercero, que en el fondo sabía que él era el intruso. La opinión pública cambió de inmediato. Cuanto más habían insultado los netizens a Luis antes, más ferozmente se volvía ahora contra Carla y Andrés.
mientras esos netizens que se autoproclamaban defensores de la justicia inundaban los comentarios de Carla y Andrés con insultos. Luis presentó una demanda judicial contra todos aquellos que habían insultado en sus comentarios con muchos me gusta, los que habían aprovechado para calumniarlo, así como las amigas de Carla y Andrés, llevándolos a todos a los tribunales. Luis no se involucró personalmente en los asuntos posteriores, sino que los dejó en manos del departamento legal de Senji. Al ingresar de nuevo a sus redes sociales, la sección de comentarios por fin estaba más limpia. Algunos bufones que aparecían de vez en cuando eran rápidamente silenciados. Cuando el tiempo de silencio terminaba, apenas intentaban vociferar de nuevo, descubrían que tenían una citación judicial en su bandeja de entrada. Esta vez, finalmente se calmaban por completo, y frente a los comentarios de consuelo y apoyo, Luis publicó un mensaje especial. La justicia es lenta pero segura. Solo quienes tienen culpa temen los rumores. Yo, en cambio, usaré la ley para defender mis derechos. Capítulo 23. Andrés fue abandonado por completo. Luis no prestó mucha atención a los asuntos posteriores, confiaba en que el departamento legal de Senji haría que pagaran el precio correspondiente. Solo cuando supo que, el día que demandaron a Andrés, ni siquiera alguien le consiguió un abogado defensor, no pudo evitar sentir un poco de lástima. En realidad, si Andrés no se hubiera empeñado en provocar a Luis, podría haber mantenido una paz superficial con Carla, siendo una pareja de conveniencia como cualquier otra en la alta sociedad. Pero no se conformó. Cuando Luis estaba al lado de Carla, quiso echarlo. Cuando Luis se fue, culpó de todo su sufrimiento a Luis, decidido a pisotearlo, pero terminó así. Incluidas las amigas de Carla, lideradas por Wang Tianmei, siempre tan aduladoras con los poderosos y despreciativas con los débiles, creyendo que el nacimiento lo decidía todo. Luego, al ver que no había posibilidad de reconciliación con ellos, siguieron el camino de la conspiración con Andrés y también fueron demandadas. ¿Valía la pena? En cambio, Carla, la persona más importante en el centro del asunto, al nunca haber publicado comentarios relacionados y solo haberse mantenido al margen, logró salir ilesa. El día que el asunto llegó a su fin, el representante legal fue a ver a Luis y le informó los resultados. Debido a la gravedad de los hechos, y a que ese grupo en el tribunal seguía gritando que no habían hecho nada malo, con una pésima actitud para admitir su error, sumado a que Luis se negó a reconciliarse, todos fueron sentenciados a 2 años de prisión. Más tarde, los netizens comentaron que la escena de un grupo de jóvenes ricos llorando y siendo encerrados en prisión era extremadamente rara, y probablemente solo la verían una vez en la vida. Después de conocer el veredicto final, Luis no prestó más atención al asunto, pero para su sorpresa, Carla lo buscó de nuevo. En ese momento, él estaba discutiendo con Jimena a dónde ir a comer después del trabajo cuando sonó el teléfono interno de recepción. Señor Mendoza, hay una señorita Mendoza que dice querer verlo. Al oír esto, Luis se quedó paralizado un momento. Miró a Jimena, quien en solo un mes había llevado al grupo Mendoza a un estado mucho peor que antes, reflexionó un momento y finalmente aceptó. También sentía curiosidad por saber para qué lo buscaba, cuando ya habían roto toda relación. Imaginó que Carla no debería estar en buen estado, pero al verla, aún se sorprendió. En solo unos meses, Luis casi no pudo reconocer a la mujer demacrada y llena de abatimiento, que parecía haber envejecido al menos 10 años, como la misma Carla, tan hermosa y radiante no hacía mucho, pero solo se sorprendió un momento, y pronto recuperó su actitud distante y fría. Y Carla, al ver a Jimena sentada tranquilamente a su lado, como si no esperara que ella también estuviera allí, por un momento perdió el ritmo de su respiración, pero también sabía que ahora, frente a Luis, no tenía ningún derecho a opinar. Con el rostro lleno de dolor, suplicó su última pizca de piedad. Luis, sé que antes te fallé, pero realmente nunca te mentí. Desde el principio hasta el final, solo te he amado a ti. ¿Podrías, por el bien de nuestro pasado, dejar en paz al grupo Mendoza? Su actitud era muy humilde, sin rastro del orgullo que, durante su relación, ella reprimía pero que siempre se filtraba por todas partes. Pero él extendió las manos, negó con la cabeza y señaló a Jimena a su lado. Capítulo 24. ¿Quién quiere acabar con el grupo Mendoza? No soy yo, ¿por qué no le ruegas a ella? Luis sonrió, la sonrisa aún en su rostro, pero sin llegar a sus ojos. Además, Carla, ¿acaso los sentimientos que compartimos no los agotaste tú hace tiempo? Cuando te comprometiste con otro a sus espaldas, solo querías tenerlo como un amante a tu lado.
cuando en francés, junto a sus amigas, se burlaban y menospreciaban de él, sin que ella pensara nunca en intervenir, cuando Andrés y sus amigas difamaron sobre él, y ella se mantuvo cómodamente en el anonimato. Ahora venía a hablarle de sus sentimientos pasados, pero en esos momentos, ¿por qué no recordó que alguna vez tuvieron algo? Al oír esto, el rostro de Carla palideció al instante. En ese momento, sintió una amargura en la garganta que hasta le costaba tragar. Luis, sé que me equivoqué, te pido disculpas, pero si esto continúa, el grupo Mendoza realmente no podrá soportarlo. Él se encogió de hombros, indiferente. ¿Qué tiene que ver conmigo que el grupo Lu no pueda soportarlo? Carla, todos han pagado las consecuencias de sus actos. ¿Por qué crees que con un simple, lo siento, puedes librarte? Pero yo nunca te hice esas cosas. Con el rostro lleno de ansiedad, intentó defenderse, pero vio que, en el instante en que sus palabras terminaron, él ni siquiera se molestó en mantener esa falsa sonrisa. No las hiciste, solo fuiste una espectadora. Carla, espectadores como tú son los más despreciables. Miró a la mujer frente a él, el disgusto en sus ojos completamente expuesto. Carla, fue por tu actitud de espectadora que tus amigas me insultaron así. Fue por tu actitud de espectadora que le diste a Andrés la oportunidad de herirme una y otra vez. ¿Y ahora dices que no hiciste nada? Está bien, dices que no hiciste nada, yo también digo que no he presionado al grupo Mendoza. No puedo ayudar al grupo Mendoza. Dicho esto, alzó la voz. Linda, acompaña a la invitada a la salida. Linda abrió la puerta de la oficina, con una sonrisa muy profesional. Por aquí, señora Mendoza. Ella aún quería decir algo, pero Luis ya tomó de la mano a Jimena y pasó directamente junto a ella hacia afuera. Después de todo, él era el director, podía ausentarse un rato sin que nadie lo controlara. En cuanto a esa persona en la oficina, con Linda supervisando su salida, no habría problemas. Entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Comida occidental o casera? Hace tiempo que no como comida casera. Me apetece, pues comida casera, lo que tú digas. Jimena relajó su ceño fruncido, ya muy diferente de su actitud callada al principio. Él se volvió y, alzando una ceja, preguntó, ¿por qué siempre estás de acuerdo conmigo? De repente, él se detuvo. Al mirarla, la mirada extremadamente solemne hizo que su corazón se saltara un latón. Él iba a cambiar de tema y seguir caminando, cuando su voz lo alcanzó desde atrás. Porque, Luis, me gustas. Su confesión parecía un poco repentina, pero también algo esperada. Sus pasos se detuvieron y, al volverse para mirarla, no pudo evitar suspirar. Pero, lo sé, dijiste que aún no quieres aceptar un nuevo romance. Así que, cuando quieras aceptarlo, ¿puedo ser la primera? Sus ojos brillaban como constelaciones. Al ver la luz centelleante en su mirada, las palabras de rechazo ya no pudieron salir. Sonrió. Ya que preguntas con tanta sinceridad, pues me veré obligado a aceptar. Ella le devolvió la sonrisa, ignorando su obligado y, siguiendo su corazón, se abrazó a él. Jimena había esperado a través de numerosos y solitarios inviernos y veranos. Estaba segura de que, en el próximo invierno y verano, la persona solitaria ya no sería ella. Fin.